Bueno, vamos a presentar un poco. Bueno, hola, bienvenidos a la segunda edición de Tertulias Patrióticas. Hoy en día tenemos a militantes del BROC. Bueno, está Glenn, está Raquel con nosotros. Si quieren, bueno, se pueden presentar, pero vamos a hablar hoy de un tema que nos interesa muchísimo, que es el tema del Día del Orgullo Gay, del Pride, como se le conoce aquí, como la gringada más grande del mundo, porque aquí de hecho poca gente habla del Día del Orgullo Gay. Es Pride, 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 ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar del Pride. Y también vamos a hablar sobre la propuesta del Frente Amplio de la ley trans en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, bueno, sin más preámbulo, empecemos a discutir. Bueno, el domingo pasado creo que se conmemoró el Pride. ¿Ya cuántos años hemos tenido Pride? Porque, o sea, yo recuerdo que en algún momento cuando, digamos, sí se está propiamente por el reconocimiento, la aceptación de las personas de diferente orientación sexual, eran 15 personas agarradas de la mano en la calle. Ese fue el primer Pride, si no me equivoco. Eh, y eso fue antes de que se aprobara el matrimonio igualitario, que uno dice, bueno, en ese periodo habían, digamos, derechos concretos que uno dice, bueno, esa es la equiparación de los derechos políticos entre la ciudadanía indiferente de su orientación sexual, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Indiferentemente de si uno está a favor o está en contra, uno dice, bueno, lógicamente, si usted bueno, lógicamente, si usted es un ciudadano, tiene derecho a tener una equiparación en derechos políticos, civiles y demás, ¿verdad? Pero luego, a partir de Ujú. eso es una pequeña contextualización. Ahí, perdón, ya les doy la palabra. Pero luego de eso, especialmente después de que se aprueba el matrimonio igualitario, si no me equivoco, más bien es cuando empieza este gran boom, ¿verdad? Más bien como, no tanto buscando esa aceptación, sino como decirlo, un subproducto de la aceptación como tal dentro de la sociedad. Porque vemos hoy en día una marcha multitudinaria que uno se la desearía para cuando son temas laborales, de educación pública, de salud pública, y no son temas X, no, son temas de que estamos ante la destrucción del estado de bienestar del siglo XX en Costa Rica, y vemos que no son marchas que llaman a la población, vemos que cuando se hace el Pride, no hay ningún problema con los bloqueos, ¿verdad? Y si no, no importa que se bloqueen calles, ahí no hay críticas a las grandes compañías que solamente quieren vender. Es que cuando incluso la gente se pone a cuestionar de esos sindicalistas que están bloqueando calles y no solamente quieren privilegios, bueno, es que por lo menos están jugándose su salario, ¿verdad? En este caso específico, no. En este caso Ujú. específico son compañías que lo que quieren es nada más, ¿cómo se llama? Ganancia, 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 ¿verdad? Entonces, bueno, agarremos del Pride, hagámoslo todo de colores, no nos importa si somos homofóbicos en Arabia Saudita, aquí somos lo más gay que hay, ¿verdad? Entonces, vemos como aquí en Costa Rica se ha naturalizado el que no tengamos tanto problema por eso. Luego quiero ver a los conservadores, ¿dónde mierdas están? Aquí me disculpo ahí la palabra, ¿dónde están los conservadores, verdad? Que tanto hablan contra los gays y la comunidad LGTBIQ y no sé cuánto, pero no están en las calles demostrando que los costarricenses, los patriotas, dan la cara por su país. No, ¿verdad? Ellos dejan que los costarricenses en lo que se manifiesten o lo que se vea la gran marcha en la calle sea por estos temitas que a poco a nadie le importan, ¿verdad? Y que todos sabemos que el 70% de la gente que compone esa manifestación son aliades, ¿no? O sea, son las típicas mujeres heterosexuales que llevan hasta los novios. Influencers, que les pagan por estar ahí, gente que se quiere pegar la fiesta, porque se sabe que después de la marcha, bueno, los bares se llenan demasiado, es gente que es una fiesta, que se quiere pegar la fiesta. Ese es el Pride en Costa Rica, hay que Exactamente, decirlo ¿verdad? así. Pasamos de que tal vez hubiese un tipo de manifestación por el reconocimiento de derechos civiles y políticos y demás, a lo que hay hoy es la nada absoluta, un desfile tipo 15 de septiembre, tipo el Festival de la Luz, Ujú. como tipo carnaval, como por así decirlo, llenando ese vacío que tal vez tiene el costarricense por carnaval y fiesta en la calle, ¿verdad? Me parece a mí. Bueno, ya abro el espacio. Adelante. ¿Quieres hablar vos, Glenn? Oh, no se te escucha, Glenn. A ver. No, no se te escucha. Hay algo con el micrófono. Bueno, mientras Bueno, tanto. mientras tanto yo puedo ir dando como tal vez mis apreciaciones. Bueno, antes de empezar, yo les decía a ustedes como, bueno, que ahora se encuentra también
este movimiento como alternativo, ¿verdad? Paralelo al Pride, que es esta marcha del orgullo disidente, ¿verdad? O que dice ser disidente o que busca politizar de nuevo el Pride, ¿verdad? Lo cual me parece interesante y me parece una iniciativa que busca tal vez recuperar eso que hablaba Jimena ahora, ¿verdad? Que es de buscar repolitizar esta marcha por los derechos civiles, ¿verdad? Pero, es decir, no puede haber una marcha del orgullo disidente porque por definición el Pride es una marcha que bueno, es una, ¿cómo decirlo? Sí, es una gran concentración masiva, ¿verdad? De las grandes empresas transnacionales y del imperialismo estadounidense que busca prácticamente que haya que se implante su ideología, ¿verdad? En todo lo que es ¿verdad? Occidente. Entonces, por definición, no puede haber un Pride disidente. Es que es imposible. O sea, es una marcha que busca, ¿verdad? Implantarse a partir de la ideología queer, ¿verdad? Como haciendo hincapié en todas estas ideologías bueno, y ahora podemos discutir más adelante, la cuestión de la ley trans en Costa Rica, que ahora está ese proyecto de ley está tratando de ser aprobado en la Asamblea por parte de lo que es el Frente Amplio, ¿verdad? Y es por ahí que tenemos que hablar, ¿verdad? Que tenemos que empezar a discutir cómo se está implantando esta ideología a través del gran capital, y se ha dicho siempre que nosotros somos el patio trasero de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa para nosotros el hecho de que tengamos ahorita una marcha del orgullo donde las transnacionales tengan carrozas? Es que tienen carrozas desfilando en la marcha y haciendo bulla y diciendo, no, es que aquí tal compañía apoya las identidades diversas y todo, ok, pero ¿qué significa eso para el gran capital? ¿Verdad? Entonces ahí es donde uno se tiene que empezar a cuestionar. Sí. Glenn, ¿ya te sirve el micrófono? Yo no te escucho. Yo sí te escucho un poco. Yo sí te escucho un poquito. Sí, sí, sí. Oh, no, yo no escucho nada. Yo soy la de la computadora que está grabando. Eso es un problema. Glenn, ¿no tenés audífonos? Bueno, yo no escucho nada. Mm. Pero tal vez si se mete a configuraciones, ahí le salga. Esa es la parte donde probablemente haya que cortar, lastimosamente. Pero bueno, mientras tanto yo voy a hacer un pequeño comentario con lo que dice Raque. Sí, a ver, no es nada nuevo. En todas las manifestaciones de este país, llámele 1 de mayo, llámele el 8 de marzo, llámele 28 de agosto, llámele cualquier fecha, no, yo no te escucho, llámele cualquier fecha, donde se haga una manifestación, incluida el Pride, siempre hay un grupo disidente, el bloque negro, están metidos como los anarquistoides, porque no les voy a decir anarquistas para no ofender a Bakuni. Siempre los animalistas, ¿verdad? Ese tipo de cosas siempre hacen como una marcha disidente, ¿verdad? Pero nunca lleva a nada, o sea, en realidad, porque en muchos elementos comparten consignas, o sea, como que estaba metiéndome, yo ahorita estaba usando el celular y no era como porque estaba hablando con nadie, estaba viendo o sea, cuáles eran las consignas de este movimiento alternativo disidente, y sinceramente no las encontré, o sea, como que es una oposición a la comercialización del Pride. Ah, qué bonito, pero estoy participando de él. Igual va a pegarme la fiesta después, como dice usted. Mentira que estas personas que están yendo a la marcha disidente probablemente cumplen demográficamente las mismas, ¿cómo se llama? Las mismas características que acabamos de decir, donde no está probablemente representando la mayor parte de las personas sexualmente diversas del país, donde probablemente lo que es nada más son grupos políticos izquierdosos, trotskistas, anarcoides, ¿verdad? Ese tipo de cosas que lo que quieren es, bueno, tratar de encontrar algún tipo de manera de solventar esa contradicción, ¿verdad? De querer ser partícipe de este tipo de movimientos
totalmente aliados del gran capital y bueno, jugar de que no estamos haciendo lo mismo, cuando estamos haciendo lo mismo, o sea, indiferentemente hacia qué lado marche, indiferentemente que, o sea, si no tengo consignas propias, eh, pues eso va a ser un problema. A mí me gustaría saber en realidad cuáles son las consignas politizables de los movimientos sexualmente diversos en este país, porque a mí me parece que lo que hace falta fuera tal vez el tema de adopción. Creo que en este momento no se permite la adopción, si no me equivoco, de personas del mismo sexo, casadas. No estoy segura de esa parte. La realidad es que, o sea, como ciudadanos de derecho, ¿verdad? Sujetos de derecho, aquí ni las mujeres, ni los hombres, ni las personas gays, ni las personas trans, en la sana teoría deberían verse limitados, digamos, de nuevo, las garantías de sus derechos básicos. Como el tema de discriminación, por supuesto, pero hablemos de acceso a salud, acceso a educación, acceso a diferentes tipos de servicios públicos, a ser vistos de igual manera ante la ley en cualquier tipo de juicio, ¿verdad? No, no, a mí tal vez me gustaría preguntar cuál es la consigna que se está buscando fuera de tal vez naturalizar o normalizar las disidencias sexuales en el país, digo, dentro del imaginario colectivo, porque fuera de eso me parece que el único derecho que hace falta es el tema trans, y el tema trans todos sabemos que se las trae, ¿verdad? Porque, bueno, ahorita vamos a hablar de la ley trans que están proponiendo para este país directamente, porque sabemos que en muchos casos se está equiparando primordialmente el derecho de decidir sobre sus propios destinos sexuales inmediatos de los niños, ¿verdad? Sin Ujú. la patria potestad. Es más, directamente pasándosela por alto y directamente teniendo intervención legal, ¿verdad? Que eso es lo que está pasando, lo vemos en Europa, ¿verdad? Que es lo que está pasando, donde ya hay muchos casos donde ya se sabe que eso no, ese tipo de conceptualización legal de la juventud como un sujeto tan pleno de derechos cuando no tienen una ciudadanía plena, lo cual contradice lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esto que acabo de decir, pero no tienen una Ujú. ciudadanía plena, no pueden votar, pero es por algo, ¿verdad? O sea, no es por la nada, es precisamente porque son dependientes de sus padres y no tienen, ni siquiera, o sea, no tienen el desarrollo ni mental, ni físico, ni demás para tomar ese tipo de decisiones, ¿verdad? Entonces, yo esperaría que el movimiento trans no vaya por ese lado. Y lo máximo que se les ocurra son más cosas de estas de discriminación positiva, que son igual discriminación, ¿verdad? De que, bueno, hagámosle un cupo de trabajo a las personas trans. ¿Cómo eso no es incentivar a que incluso haya gente que mienta y se diga trans para acceder a estos espacios? No sé, no lo sé. Muy diferente es decirse mujer. No estoy a favor de la discriminación positiva en las mujeres tampoco, pero hipotéticamente en ese caso ya no hay mucho que decir. Una mujer es una mujer, punto. ¿Verdad? Y aquí creo que Ujú. todos sabemos lo que es una mujer. Pero una persona trans puede ser, usted puede inventárselo y decir que no hay casos y, eso va a pasar esporádicamente, eso no va a ser la norma, eso es no darse, eso es tapar el sol con un dedo y no darse cuenta que ya hay casos concretos y muchos donde esto ha pasado, ¿verdad? En diferentes instancias. Entonces, eso es lo que me gustaría saber. Incluso el movimiento disidente alternativo, como yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Raquel, o sea, no podemos llamarlo como tal, no está siendo disidente, no tiene consignas Ujú. claras, no está siendo alternativo, digamos, al trans, lo único que está haciendo es criticando la comercialización mientras contribuye solapadamente a ella. Y me gustaría saber cuáles son las consignas. Es que eso es la vara, ¿cuáles son las consignas? Bueno, y mientras tanto también podríamos seguir hablando nosotros, mientras Glenn llega, se conecta, esperemos que todo salga bien. Ujú. Pero bueno, más bien me parece muy importante hablar esto con vos precisamente porque, bueno, parte de lo que incluso las mismas disidencias alternativas estas querían decir o indicaron es que están en contra de la comercialización. Es más, vamos a ver directamente la cita porque me hacen falta mis anteojos. Espérate para buscarlo yo también. Uh-huh. Ok, dice. Agrupaciones, eso es semanario de universidad, agrupaciones y activistas independientes de las comunidades LGTBIQI más se han organizado para convocar plantones, movilizaciones y protestas, pues se encuentran molestos con la organización del evento central. La mercantilización del espacio y la participación de grandes empresas que no hacen nada por las mencionadas comunidades, el clasismo evidenciado por los organizadores al programar eventos con altos costos, la falta, que los eventos que se hagan sean más baratos para que podamos todos acceder a comprarlos. La falta de consignas de lucha que tampoco veo evidenciadas aquí, la marginalización de las mujeres, ojo,
y personas no Ojo, binarias de la organización y la falta de participación colectiva en la toma de decisiones. Son, entre otras, las críticas que levantan quienes llaman a movilizarse fuera del bloque central. Quiero saber quién dijo la marginalización de las mujeres, ¿verdad? Y que se atrevió a decirlo así sin incluir a las susodichas mujeres trans, ¿no? O a sea, las sospecha de mujeres trans. Ajá. mujeres dicen por ahí, ¿no? O sea, entonces, Ujú. no, muy valiente que lo hayan puesto de esa manera en el semanario Universidad. Vamos a ver, llegó el momento de la verdad. Chan, chan, chan. Don Glenn. Bueno, ahí nos disculpamos con los usuarios que nos estén viendo por los problemas técnicos, pero bueno, nos tienen a mí y a Raquel, que es lo que, lo que importa. Ok, Que somos mujeres. que somos mujeres. Somos mujeres. Sí, y es importante porque porque nos excluyen de la organización del Pride. Nos excluyen. Ajá, vamos a ver, ya me está cargando. Bueno, dice sí. Entre los llamados independientes se encuentra el grupo Orgullo Disidente, que es el que vos mencionabas, que convocan a Ese es el que yo manifestarse, mencionaba. ajá, a las 10 de la mañana en la Plaza de la Cultura. La actividad será un plantón con música y micrófono abierto. Voceros de este grupo informaron que a mediodía cada quien decidirá si marcha o no o en cuál convocatoria. Ok, otros grupos entre los que está la Federación de Estudiantes por supuesto la FEUR, por supuesto la Federación de Estudiantes de la UNA, bloqueo estudiantil, disidente e interseccional. Ok. Es que es como una De eso. necesidad como de la academia, como de unas categorías, como agreguémosle más para ser más inclusives. Protestará frente a la Asamblea Legislativa al mediodía, junto a ellos estos grupos autoconvocados seguirán la ruta tradicional, es decir, se moverán de la sabana hasta la Asamblea en sentido contrario a la convocatoria oficial. Otras agrupaciones como Revolución Queer ha utilizado redes sociales para convocar. Planean moverse por rutas alternas a la marcha recorriendo varias calles y avenidas de San José. Finalmente, la marcha autoconvocada se caracteriza a sí misma como rabiosa, transfeminista y radical. Rabiosa. Entonces, si es rabiosa, deberían ponerse una vacuna, ¿no? O sea, porque están gratuitas. La caja, tenemos un sistema público universal. Si están rabiosos, es importante vacunarse contra la rabia, digamos. Es, sí. Vamos a ver, esta agrupación se hace un llamado a luchar contra el capitalismo, el patriarcado, el racismo, el capacitismo, el pink washing, un orgullo sin empresas, sin policía y sin permiso. Si no estuviera la policía ahí, Sí, digamos. o sea, discúlpeme, pero entonces, ¿en qué país vivimos? Vivimos en un país donde queremos, donde no hay ningún tipo de discriminación, donde no hay ningún tipo de violentación a las personas que salen a demostrarse en calle, o la hay, y hay homofobia, y hay transfobia, y hay violencias de estas personas, porque en ese caso Ujú. hace falta la policía ahí, ¿no? O sea, es que Claro. es una cosa tan contradictoria que yo no entiendo, o sea, y la agarran contra la policía de este país, pero ¿qué es esa gringada? Por Ujú. Dios, como si la policía de este país fuera medianamente comparable con la de Estados Unidos. O sea, y es que veamos las consignas, vaya, o sea, esas son las consignas. Contra el capitalismo, porque sí. Contra el patriarcado, porque hay que ponerlo, porque el patriarcado es lo que suena más bonito, ¿verdad? O sea, es que vamos a luchar, está bien, contra el capitalismo y contra el patriarcado. Okay, contra el racismo también. ¿Cómo? El capitalismo que hizo que ya no realmente haya un patriarcado propiamente, ¿verdad? Esa O es es la otra. contradicción. Esa es la gran La contradicción. contradicción, Sí, porque precisamente fue el capitalismo el que, el responsable de emancipar a las mujeres en hasta cierta medida, ¿no? absolutamente. O sea, es que es innegable. O sea, solamente en las sociedades socialistas, especialmente en la URSS, ¿verdad? Donde se da un avance exponencial en los derechos de las mujeres, vemos que hay tal vez un caso o casos donde hay modelos económicos alternativos al capitalismo, donde sí se genera mayor igualdad entre las mujeres y los hombres, ¿verdad? Más rápido. Pero en efecto el capitalismo, bueno, se sirve del patriarcado lo que necesita, digamos, pero ya lo destruye como tal, lo descompone. Sí, lo descompone completamente. Uh-huh. Ahora, contra el racismo, ¿cómo? Es que esa es la gran pregunta, contra el capitalismo, contra el patriarcado, contra el racismo, ¿cómo? Contra el capacitismo, ¿cómo? O sea, es que
por eso es que dice uno, ¿qué consignas más sin gracia? ¿Qué consignas más abstractas? O sea, ¿qué sin gracia el ir a una manifestación con objetivos tan amplios, tan abstractos? Porque es muy fácil entonces decir, no sé, no se cumplieron. Sí, sí, pero no se cumplieron porque no es nada específico. Sin empresa, sin policía y sin permiso. Contra el pink washing. ¿Qué es pink washing? ¿Qué es pinkwashing? O sea, es que... Entonces, vamos a ver qué es pink washing. Vamos a buscar qué es pinkwashing. Pink washing. Bebé. Ok, es un término que en el contexto de derechos de LGTBIQ se refiere a la variedad de estrategias políticas y de marketing dirigidas a la promoción, instituciones, países, personas, productos o empresas apelando a su condición simpatizante de LGTB. Ok, está bien. Sí, o sea, yo totalmente de acuerdo, pero en ese caso, ¿por qué entonces estamos contribuyendo a una manifestación? Es más, a un movimiento que se basa en esos lobbies. Es que, como decís vos, es imposible separar al movimiento LGTBIQ como lo... Es más, con solo esas consignas, o sea, con solamente esas letras, con la bandera que tiene, que es la misma que usa la OTAN, digamos, estoy segura que ya en unos 20 años la OTAN va a utilizar como excusa para bombardear países eso, o sea, estoy segura, que no sean LGTBIQ friendly. O sea, estamos diciendo que los mismos lobbies que promueven ese tipo de manifestaciones, ¿verdad? Porque de nuevo, antes no era así de grande cuando los lobbies no lo promovían, ni las compañías, ni demás, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que es contradictorio y contraproducente ese tipo de cosas. Me parece que es contradictoria, digamos, esa posición de vamos a manifestarnos, vamos a contribuir, vamos a llamar al mismo día, vamos a pasar casi que por el mismo lugar de la manifestación, pero vamos a ir al revés. Bueno, personalmente considero que eso sinceramente no es la gran cosa. Creo que la única vez donde me pareció interesante un movimiento disidente en el Pride fue cuando la organización Transvida, bueno, dijo eso justamente, digamos. Y la organización Transvida, tal vez a diferencia de otras organizaciones políticas que lo que hacen es ver qué migajas agarran y demás, y ver cómo hacen para hacerse los más progres y caerle bien a sus amigos internacionales, ojalá en Argentina, ¿verdad? Como los troscos, para copiar las agendas de los troscos argentinos. Yo me pareció muy interesante esta manifestación de Transvida el año pasado porque ellos son una organización que trabaja directamente con personas en condición de calle, con mujeres trans enfermas con VIH, o sea, con mujeres trans, digamos, que se prostituyen, ¿verdad? Que están en pobreza extrema, ¿verdad? Entonces, me parece interesante la crítica que les hacen de, bueno, ustedes están aquí por toda la loquera del Pride, ¿verdad? La fiesta, pero se olvidan de nosotras. Muy similar a lo que decía Silvia Rivera, si no me equivoco es el nombre de la transvesti, porque si no me equivoco era transvesti, creo que no era ni trans, que se manifestó en los 70s a partir de lo de Stonewall, ¿verdad? Que estuvo el mismo día de Stonewall, si no me equivoco, y lo que ella decía un par de años después de que se empezara a celebrar el Pride es, ustedes son un montón de chiquitos pipis que se les olvida a la gente que está botada en la calle para la cual se originó este movimiento. Sí, fue un movimiento que se originó para sacar a la gente de la calle y de la precariedad más absoluta, ¿verdad? O sea, es que de eso estamos hablando, de personas que encarcelaban constantemente, de personas que están en la calle, de personas que tenían muchas enfermedades, personas que no tenían acceso a trabajo por su orientación sexual. Es que, a ver, hay que recordar una cosa, más adelante también lo vamos a repetir con el tema de la ley trans. Muchas personas que se identifican como trans cuando son adultas, muchas prostitutas específicamente, yo esto lo he hecho con conocimiento de causa porque he entrevistado a algunas, la normalidad es que la saquen a la calle desde que tienen como 13 años, una cosa así, porque sus familias se dan cuenta que son gays, ¿verdad? Homosexuales. Entonces les violentan en la casa o directamente lo sacan de la casa, ¿verdad? Entonces estos niños que no han terminado ni el cole, ¿verdad? Que tienen muy poco dinero, encuentran en la calle, en la prostitución específicamente, pues una alternativa, la única alternativa hasta hace poco, digamos, para sobrevivir, ¿verdad? Entonces eso genera en estas personas, evidentemente, traumas súper fuertes. Y bueno, obviamente una mujer trans vende más que nada más un carajillo, me va a entender. O sea,
existe un lugar, lastimosamente, en esta sociedad machista y todo lo que usted quiera, para la prostitución. Y entonces ese lugar lo ocupan muchas veces niños menores de edad que se transvisten, ¿verdad? Entonces genera, obviamente, traumas y muchas otras cosas, ¿verdad? O sea, Claro. no por nada están expuestos a vicios súper fuertes, de drogas súper fuertes como cocaína, heroína, por no decir más, ¿verdad? Alcohol, ¿verdad? Precisamente porque, o sea, perdona, y eso lo dicen ellas a cada rato, o sea, para estar a las 3 de la mañana en Chepe Centro, en vestido, y sabiendo que lo que está haciendo, o sea, yo tendría que estar dopadísima, o sea, dopadísima. Yo no querría saber ni dónde estoy, ¿verdad? Ni lo que me puede pasar. Ujú. Y entonces son niños que se exponen a esto y obviamente generan una identidad trans, que ya hasta ni siquiera se puede hacer mucho, de eso viven y de eso han vivido toda su vida. O sea, digo, ya no se puede hacer mucho en el sentido de que evidentemente, o sea, tienen una disforia. No, Eh, y a propósito de eso, algo que de lo que ellos no hablan de casi que del todo es del fenómeno de transición, transición. porque hay muchos fenómenos, hay muchos casos de personas que transicionan y hablan en contra del movimiento, pero ellos no tienen espacio ahí, porque va precisamente en contra de lo que ellos están tratando de implantar, ¿no? Entonces, cuando alguien se sale de ese movimiento y empieza a hablar realmente de lo que le pasó, hay testimonios que a mí bueno, yo he escuchado, he leído testimonios que a mí me parecen súper tristes, es que es demasiado triste, o sea, mujeres, sobre todo muchachas, que se amputaron los pechos, Como a por los decirlo 15. así, como a los 15, desde los 15, eso es irreversible. O sea, es que vos una vez que te amputas los pechos ya no puedes, o sea, ya no se puede volver o la cuestión de la hormonación. La hormonación a mí que eso es lo peor, ¿verdad? Porque tiene unos efectos secundarios y también nefastos para la salud. Empezando bueno, la cantidad de hormonas que se tienen que poner al día, ¿verdad? O sea, y es que dicen, no, es que las trans no vivimos tantos años porque estamos sujetos a la discriminación, etcétera, etcétera. No, pero es que tampoco viven tanto por la cantidad de hormonas que se tienen que poner. O sea, eso es la realidad. No pueden vivir tanto, no por una cuestión, o sea, sí, también, claramente, no estoy diciendo que no, pero también es por una cuestión de la hormonación y a qué intereses responden también, ¿verdad? Todas las compañías farmacéuticas que venden las hormonas, ¿verdad? Que prácticamente están ahorita, y yo no sé, al menos yo lo leí, creo que en España, ahorita están poniendo clínicas que son exclusivas, ¿verdad? Claramente, para quien las pueda pagar, para que se puedan ir a cambiar de sexo. Hasta personas de 13 años, me parece, niños de 13 años. Esta ley trans que quieren Entonces, aprobar aquí es de los 2 en adelante. y de hecho, más bien podríamos empezar un poco a leer un poco los artículos de esta ley, ¿verdad? Porque me parecería importante Sí. ver inciso por inciso. Yo no sé si nos da tiempo inciso por inciso porque es muy largo, pero estoy totalmente de No, acuerdo no, con ver no, los tal puntos. vez como lo más general, digamos. No, y ver los puntos que más llaman la atención, como decís vos. O sea, bueno, yo creo que, bueno, el tema de los niños, para hablar un poco de eso, Ujú. creo que se menciona, vamos a ver, bueno, se menciona desde la misma motivación, o sea, de la misma introducción, por así decirlo. eh, Se citan las motivaciones y ahí sí se citan de uno de los niños, donde supuestamente, vamos a ver, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha salido diciendo que, en efecto, o sea, vamos a ver, en efecto, los niños pueden hacer eso. Mm, mm. Sí, bueno, aquí hay un artículo que habla del trámite para personas menores de 12 años de edad. Ujú. Y básicamente dice, en caso de ser una... Ah, bueno, no. Sí. Sí, en caso de ser una persona menor de 12 años, nacional o extranjera, deberá realizarse en acompañamiento de quien ejerza responsabilidad o autoridad parental y con expresa conformidad de la persona menor de edad, teniendo en cuenta sus derechos a la identidad. O sea, ¿qué ¿Qué va a es un saber un derecho a niño, la verdad? identidad? Me encantaría Que es saber, un por favor. derecho, a mí también me encantaría saber que es un derecho a la identidad, digamos, libre desarrollo de la personalidad y autonomía progresiva, no sé qué quieren decir, así como los principios de interés superior de la niñez y el estándar más alto de protección de sus derechos humanos, será suficiente con el consentimiento de unas personas representantes.
Sí, y Ya representa, o después sea, a dice ver, que, si esta persona, lo que llama, es decir, dice que si esa persona menor de edad, sus representantes legales, o sea, quienes tienen la patria potestad, sus padres, sus familiares, incluso si lo hacen con las mejores de las intenciones, justamente diciendo, mi amor, tenés 10 añitos, no tenés ni puta idea de lo que es una mujer, ni un hombre, como para andar diciendo estas caballadas, así que, o sea, ujú, relájate, no tenés que ponerte hormonas, sos perfecto como sos, o sea, ¿verdad? Si un padre con mucho amor y cariño o sea, está en contra de este tipo de ideologías, ¿verdad? Y como habíamos dicho, lo dañinas que pueden ser en un niño, es que hablando del tema solamente psicológico, sin tomar en cuenta la hormonación, los bloqueadores hormonales que tratan de ver como lo más benigno del mundo, pero es un niño en desarrollo. Un niño en desarrollo no tienen por qué bloquearle nada. Un niño perfectamente sano no tienen por qué bloquearle nada. ujú. Sin hablar de las afectaciones físicas, como hemos dicho, que incluso quieran, porque lo hacen en Estados Unidos ya y en Europa, que ese niño a los 15, o esa niña a los 15 años se ampute los senos, ¿verdad? O ese niño a los 12 años le digan, tenés que apurarte a tomar hormonas, tenés que apurarte a hacer una vagina plástica para que, una vulva plástica, para que, no sé, no te afecte tanto la adolescencia. Es que eso les dicen a los chiquitos de 12 años, le dicen, tenés que empezar ya, mi amor, porque si no, a los 15 años ya te vas a desarrollar las características sexuales secundarias, entonces ya no puedes hacer una transición tan exitosa, no puedes pasar bien por el sexo, ¿verdad? Entonces ya, sí, quitando todo lo que tiene que ver con todas las afectaciones físicas a los menores de edad que esto puede causar en el desarrollo de un ser humano, de nuevo, perfectamente sano físicamente, ya, la salud mental de estos niños, ¿dónde queda? Entonces me gustaría preguntarle a mí, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si estamos protegiendo a los niños, ¿verdad? De su salud física y mental y la protección de todas las garantías que cualquier persona, no solamente niños, tiene que tener. ¿Es en serio que no estamos pensando en su salud física ni mental? De meterle a un chiquito desde los 12 años hormonas o bloqueadores hormonales, de meterle la idea de que tiene que está mal en su cuerpo, cuando todos hemos tenido 12 años y sabemos que a los 12 años o después, es más, yo por eso digo que a los 18 no es una mala idea, o sea, todo ese periodo de adolescencia, de verdad tenemos una conciencia de quiénes somos, dónde estamos, cuál es no solamente qué es un hombre y qué es una mujer, aunque yo esperaría que ya para ese entonces lo sepan, sino tal vez el rol social o, digamos, eh, puedo yo, o la noción, por así decirlo, de que yo puedo romper con estructuras sexistas sin tener que afectar mi cuerpo, ese tipo de cosas, ¿verdad? ¿Por qué no pensamos en la salud mental de estos niños también, que van a crecer con, o sea, donde se les están impulsando que desarrollen una disforia, en lugar de tratar de solventar esa disforia con una atención psicológica temprana? ¿Me entiendes? Entonces, Ujú. como esa despatologización, como te decía antes de que empezáramos el directo, me parece lo más conveniente posible para las empresas farmacéuticas de tener chiquitos empastillados y dependientes de una serie bastante costosa de cirugías desde que tienen 12 hasta toda su vida. Porque como sabemos, a la gente que quiere destransicionar y demás, se le hace muy costoso después de cierta cantidad de tiempo y mucho más si empezaron desde niños, dejar la hormonación. Una hormonación que si la dejan de tomar pueden morirse y si la continúan tomando les genera problemas en su salud a largo plazo que también puede provocarles la muerte, como decís vos. Entonces, no Sí. entiendo cómo es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se basa en toda la normativa de derechos humanos de la protección de los derechos de los niños a decir, sí, es proteger los derechos de los niños, el nada más estar de acuerdo con lo que dice un chiquito de 12 años sobre su autopercepción, ¿verdad? Estar en contra de la patologización, lo que eso significa, o tratar de promover la autodeterminación de los cuerpos de las personas, y esto aquí lo digo para niños y para adultos, para mí es problemática. ¿Por qué? Porque de nuevo, si Completamente. alguien tuviera vigorexia, que hay que también darle hormonas para que se sienta el torote que cree que es y que se siente en Ujú. su interior y con el cuerpo en el cual se identifica, ¿verdad? ¿Por qué no? ¿O por qué no a la gente que tiene disforia de cuerpo, donde se sienten más Sí, gordas o sí, más gordos? como, Las ajá, exactamente, opciones. yo como trastornos que de hecho son muy comunes en chicas adolescentes, ¿verdad? Como son la anorexia, la bulimia, etcétera, etcétera. O sea, todos esos trastornos que hacen que vos tengas una disforia corporal prácticamente, que la anoréxica se ve más gorda de lo que realmente está y todas estas cuestiones. Realmente aquí no estamos hablando de, como decís vos, priorizar la salud mental,
porque si no, se trataría de también proteger a esa población de chicas adolescentes que se siente así. También hombres, hombres que prácticamente también en esa etapa de la adolescencia están un poco, ¿verdad? Como inseguridad, tratando de ver cómo reafirman su masculinidad y que se sienten inseguros, intimidados, que piensan que tienen que tal vez ejercer algún tipo de ser como violentos, ¿verdad? Porque también está este estereotipo de la masculinidad que, ¿no? Que tienen que percibirse como el macho y ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Entonces, realmente y ahí tal vez la población que está más desprotegida también son los adolescentes, los hombres adolescentes, bueno, los muchachos adolescentes, ¿no? Que más bien yo diría que se les pone también, hablando tampoco del género, que se les pone una barra altísima de lo que ellos tienen que llegar a ser en el futuro, también están muy descuidados. Su salud mental no es una prioridad, no hablamos de la salud mental de los hombres propiamente. Entonces, creo que también por ese lado, habría que empezar a hablar de esto, ¿no? Ahora, otra cosa que estaba leyendo en este artículo precisamente es que el Patronato Nacional de la Infancia tiene que garantizar el acceso al trámite en todas las sedes, al trámite del cambio de sexo, y que después la persona menor de 12 años se presentará al registro civil o la Dirección General de Migración y Extranjería con la resolución en firme y podrá realizar la rectificación correspondiente. O sea, un menor de 12 años va a tener que ir a firmar un papel. No estamos hablando precisamente de que no pueden ejercer ciudadanía plena, o sea, que va a estar yendo un menor de edad al registro civil a firmar un documento. O sea, es que es lo más absurdo que uno puede pensar. O sea, es que no, lo que a mí me parece es que tal vez estamos ante una hipersexualización de la infancia. Sí. O sea, así es como yo lo veo, que se están hipersexualizando los niños desde una edad todavía más temprana. Y es realmente preocupante. O sea, ¿cómo le estamos diciendo, verdad, a estas poblaciones? No, es que te llevo, o claramente lo tienen que llevar a algún adulto responsable para que firme un documento. No es que ni siquiera, o sea, es que es un niño menor de edad que ni siquiera sabe o le cuesta o todavía no tiene en su mente esa distinción, ¿verdad? Entonces, ¿no? Las implicaciones que tendría esta ley, hay que decirlo así, van a ser realmente nefastas para la infancia, para los niños costarricenses. Para la contribución del borrado de la mujer también, que es lo que también estamos viendo, ¿no? Ajá, exactamente. De que ser mujer Entonces, es un sentimiento. sí, que bueno. No, es que también, o sea, pero tenés razón, lo de la niñez es lo más importante. Porque las mujeres somos mujeres adultas, que en este país estoy segura que la mayor parte de los ciudadanos que tengan, es que no tienen que tener ni dos dedos de frente para saber qué es una mujer y qué es un hombre, cuál es la importancia que ambos tienen en la sociedad, etcétera, 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 ¿verdad? Pero los niños están, en esta ley los deja totalmente desprotegidos para poder hacer con su limitada capacidad de entendimiento de las instituciones, de las mismas dinámicas sexuales de la vida, ¿verdad? Porque estamos hablando de que esta limitación que estamos viendo, donde tiene que haber representación legal de ese menor, por lo menos, si es menor de 12. Ya a partir de los 12 en adelante, casi que lo ponen igual que un adulto. De los 12. Dígame qué persona de 12, 13, 14, 15, 16 años realmente está consciente de lo que está haciendo al consentir hormonación, al consentir mutilación genital, mutilación de los pechos. O sea, ¿cómo una persona de esa edad puede consentirlo? A ver, lo pongo igual de malo que a los padres que permiten que las hijas se hagan operaciones de tetas, para ser las más grandes a los 15 años, que fue el momento se puso de moda. Luego, igual o peor, porque o sea, por lo menos las tetas te puedes quitar la silicona. No te puedes volver a poner una teta perfectamente saludable que te extripaste por no tener una conciencia. O sea, a ver, ¿cuántas decisiones no tomó uno jugando de grande a los, póngale 15 años, que uno de verdad dice, puta, no debía haber tomado esa decisión, no estaba consciente lo suficiente para tomar una decisión de ese estilo? Y en efecto trajo consecuencias en mi vida,
¿verdad? Consecuencias que tal vez no Ujú, estaba preparada. Ahora pongámoslo a un nivel de cambios irremediables en su cuerpo, ¿verdad? ujú, ujú, Bueno, a ver, y estoy totalmente de acuerdo con que esto es lo que da paso a este tipo de reconocimiento de la ciudadanía plena y no solo eso, de la garantía de las subjetividades de un niño menor de edad. Me parece que eso es un paso al consentimiento sexual de los niños en la pedofilia. Me en la parece pedofilia. que Ujú, es un paso más a legalizar la pedofilia por esa hipersexualización de los niños y por ese abismo un poco legal que nos deja en que aparentemente los niños no pueden votar, no pueden ser electos para cargos públicos, tienen una limitación en ujú, el entendimiento de muchísimas, no pueden trabajar, no pueden, o sea, muchas cosas no pueden hacer, pero sí pueden consentir sobre cambios irremediables en su propio cuerpo y sexualidad. O sea, ¿cómo ujú, de que un niño de 13 años pueda consentir a su propia mutilación, hormonación sexual, etcétera, 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 no es literalmente abrir el portillo para que esa misma persona pueda decir, como está diciendo ahora plenamente sobre su sexualidad, con quién acostarse? ujú, Mentira, un niño de 13 años no tiene el desarrollo emocional, psicológico, físico para poder estar sexualmente con una persona adulta. No lo tiene. Y como tampoco lo tiene para decidir sobre su propio cuerpo sobre muchas cosas. O sea, si un niño de 12 años se le dejara decidir sobre su propio cuerpo todo lo que quiera, tendríamos obesidad, tendríamos diabetes, tendríamos un montón de niños muertos, tendríamos más embarazos juveniles, tendríamos mucha, ¿cómo se llama?, deserción escolar más de la que tenemos. O sea, ujú. por Dios, ¿cómo es que en la mayor parte de nuestras vidas reconocemos una verdad tan clara como de que los niños no tienen la capacidad para tomar ese tipo de decisiones, pero a la hora de cambios irremediables en su cuerpo y su sexualidad, no lo reconocemos? Otra cosa, me parece que el asunto de que las mujeres trans se mueren a los 35 años, yo entiendo que eso es un poco un mito. O sea, es que el tipo de es que ese tipo eh, de estadísticas es que no me las creo porque me hace falta saber en qué países, en qué periodos, en qué condiciones, o sea, porque no es posible, o sea, no puede ser que las mujeres trans y los hombres trans, los dos se mueran a los 35 años. No lo veo posible porque los hombres trans, o sea, las mujeres que transicionan a hombres, normalmente no están en condición de calle y normalmente transicionan ya grandes, normalmente transicionan ya con cierta seguridad económica, ya fuera de las casas de sus padres, ¿me entiendes? O sea, no es por una Ujú, obligación de me tiraron a la calle y no sé qué hacer. Ahora, ujú, también hablando de los niños trans, o sea, los niños justamente de esta población que tiran a las calles por su orientación sexual o por sus identidades sexuales o lo que sea, y que terminan en la prostitución, ¿verdad? Y terminan en otro montón de cosas que ya hemos hablado. Bueno, antes de que se polarizara o se politizara a este nivel por los lobbies capitalistas, ¿verdad? Esa necesidad de las empresas farmacéuticas, de los diferentes lobbies a nivel internacional por diferentes razones para promover ese tipo de ideología de género, antes de esto se hacían exámenes, o sea, siempre se ha estudiado el fenómeno trans, siempre ha existido. Yo no me equivoco, no me acuerdo la década, pero sí sé que se hicieron estudios sobre los niños que se autopercibían como mujeres y de eso el 70%, y si no me equivoco, el 70% de los niños de ese periodo de estudio, que se les estudió desde que eran niños y empezaron a tener estas ideas trans, hasta que crecieron como adultos, el 70% solo eran homosexuales, solo eran personas ujú. gays. Lo cual me lleva a lo siguiente, ¿cómo es posible que la comunidad gay y lesbiana y bisexual y no sé cuánto esté contribuyendo tan activamente al borrado de la mujer, al borrado de la homosexualidad? Es que, ¿qué es esto? Irán. Irán es el segundo país del mundo con más tasa de personas, de operaciones de cambio de sexo. ¿Por qué? Porque es ilegal ser gay. Pero es legal Ujú. si usted hace un cambio de sexo, entonces ya es una pareja heterosexual. ¿Verdad? Entonces, Irán, no, no, no Irán. es Tailandia, Sí me creo que es Irán. es Pero Irán, Tailandia ok. creo que es creo que es el lugar donde más se Es hace. que ok, sí, yo había leído que en Tailandia también es un centro para la cirugía plástica que mucha gente se va a costear allá su cambio de sexo, tengo entendido. Sí, Pero, no sé si puede ujú, ser el país donde más se hagan. Ahí eso sí puede ser. Yo estoy diciendo que es el país ajá, donde se hace, el segundo país donde más se hacen estas cirugías porque es ilegal ser gay.
Ya, o sea, es Ok. ilegal ser gay en Irán y entonces se hacen estas cirugías que el mismo gobierno las da como una opción, como, mira, penamos con muerte ser homosexual, hacete trans. Ujú, O sea, ¿cómo es que los gays y lesbianas y bisexuales están contribuyendo al borrado de precisamente la homosexualidad? Y lo que están ujú. promoviendo justamente es el binarismo sexista de siempre, donde ser mujer es tetas, culo, joyas, porque esa es otra. O sea, ahorita estábamos hablando de los niños y de especialmente los hombres, como en esta sociedad donde también se ha vilipendiado la masculinidad, hasta más no poder, donde se ha sobreexaltado una suerte de poder femenino, ¿verdad? Que es abstracto porque ¿verdad? No tiene relación con el sexo femenino. Pero se ha exaltado Es esta que es como es como la masculinización de la feminidad también, muy porque poquito. se hace a partir de, no, es que ahora la feminidad quiere tal vez estas características masculinas de ser la empoderada, la exitosa, es como es la versión, sí, es la versión masculina de la feminidad, por decirlo Ajá. así, no sé si eso tiene sentido, porque al fin y al cabo eso es lo que se busca, ¿no? Que ahora entonces vos vas a hacer lo que se habla mucho en internet, como la girl boss, Uh -huh, uh -huh. ¿verdad? Se habla mucho de la girl boss, que vos sos la girl boss de tu vida y que puedes hacer toda la plata que quieras y entonces vas a ser súper empoderada y exitosa. Ok, pero aquí estamos hablando de precisamente de la versión femenina del macho alfa masculino. Por supuesto, Es ¿no? que eso, Y es una desprotección total de la maternidad. Eso es lo que abre el ajá. zapatillo. Esa masculinización Uh de la mujer es desprotección de la maternidad. ¿Cuándo en este país se ha hablado, por ejemplo, de la protección de la maternidad? Yo nunca, en mi vida, siendo políticamente activa, no veo ningún movimiento por la protección de la maternidad. Tal vez de la paternidad en general, por los evangélicos, de mis hijos los educo yo, pero de la maternidad, de, por ejemplo, aumentar la cantidad de tiempo que una mujer se queda en casa después de parir. ¿Cómo es posible que sean 3 meses? O sea, ¿qué chiquito de 3 meses puede estar sin la mamá? Bueno, entonces para mí ese tipo de dinámicas como las que está señalando, que las veo evidentemente, digamos, justamente están promoviendo la desprotección de la maternidad totalmente. Y eso, a su vez, de la natalidad, ¿verdad? O sea, porque ya la mujer que más bien apoya más o un movimiento por el aborto que no esté a su vez protegiendo la maternidad como un elemento sagrado y un pilar fundamental de la sociedad, digamos, para mí es una hipócrita. Hablando con ese tema también, el favorecimiento de la feminidad versus la masculinidad, me hace pensar que tal vez esta visión de feminidad que tenemos hoy en día, que de nuevo no está asociado a las féminas, ¿verdad? Sino que está asociado a una concepción subjetiva, ¿verdad? Está más asociado a la consumidora mujer que propiamente a la mujer. ¿A qué me refiero con esto? -huh. Con que lo que estábamos diciendo, bueno, a ver, se habla mucho de que hay una etiqueta rosa, ¿no? Donde se le cobra más a las Gillette si son rosadas, si son azules, lo que sea. No entiendo por qué las mujeres no pueden comprar la Gillette azul, pero bueno. Se Ajá. sabe entonces que existen dinámicas capitalistas en donde la mujer, me atrevo a decir, que es la mayor consumidora de la sociedad. Consumidora en, bueno, productos estéticos, maquillaje, ropa, bueno, la misma mujer me imagino que también, si se encarga del hogar, es quien probablemente se recarga sobre las compras de la casa, ese tipo de cosas. Un montón de productos postre que no hacen falta, en realidad es el consumidor mujer o el consumidor, pongámosle, feminizado, porque puede no ser una mujer perfectamente, pues yo siento que impulsa demasiado también estos lobbies. ¿A qué me refiero con esto? Con que si yo promuevo una sociedad en donde quiero que, o sea, donde la mitad de la población son mujeres, pero ahora quiero que un poquitito más, o sea, quiero que más hombres consuman como consumen las mujeres, y tras de eso los hago dependientes de la empresa farmacéutica con las hormonas, tras de eso los hago dependientes a los cirujanos plásticos para las 30 y pico cirugías que tienen que hacer para poder pasar como mujeres. Y cuando usted las ve, son personas que realmente usted los ve y usted dice, ah, sí, la típica mujer realizada, claro, me recuerda a mi profesora de universidad. No, usted ve que es la gran cosa, las uñas, el maquillaje, el pelo, la ropa,
la feminización, o sea, digo yo, el asunto de la cara, ¿no? Entonces uno dice, ¿qué es esta visión tan sexista de qué es ser mujer? Es una idea absolutamente sexista de qué es ser mujer y entonces parece ser más bien la idea corporativa del consumidor de productos femeninos lo que estamos tratando de exaltar, ¿verdad? Ese Ujú, consumidor que consume más de la cuenta productos que no hacen falta y ujú, que se generan a ujú, partir, y que me imagino yo que, o sea, porque la mujer es muy impresionante, no sé si la mujer, o sea, me imagino que los hombres también, pero existe esta dinámica en donde la oferta y la demanda, eso lo dice Stiglitz, ¿sabes? Bueno, Stiglitz indica que la oferta y la demanda a veces se ve, o sea, por así decirlo, hay una mayor demanda pero ficticia. ¿Por qué? Por la publicidad. O sea, de un producto que nadie quería, nadie necesitaba, pero la publicidad me hace pensar que lo necesito y lo quiero comprar. Hipotéticamente, unos zapatos. Entonces, un tipo de zapato que se pone de moda, ¿verdad? Que tal vez no era esperado, pero bueno, la publicidad eso lo espera. Se empieza a comprar un montón, influencers, por un periodo. Y luego, como es ficticio, pues nadie necesita esos zapatos, nada más llega otro zapato que empieza a llamar la atención del público y entonces el zapato que yo empecé a producir exponencialmente porque en un periodo me lo empezaron a comprar, ahora tengo una crisis porque hice una sobreproducción de ese tipo de zapato cuando ya nadie lo quiere comprar, ¿verdad? Entonces esas dinámicas son bastante comunes para mí en el mercado, especialmente un mercado femenino, ¿verdad? Donde, de nuevo, se compran muchas cosas que no se necesitan, porque usted puede vivir sin maquillaje, puede vivir sin shampoos especiales, puede vivir sin todo tipo de ropa, puede vivir sin todo tipo de joyas y demás, indiferentemente si usted quiere o no. La realidad es que son productos postre, ¿verdad? ujú. Entonces, para mí es súper conveniente, súper conveniente. A mí me parece, a propósito de esto, porque me parece curioso, ayer estaba viendo un documental que se trata como la industria del wellness y había una parte que era más que todo dedicada a la venta de aceites esenciales, ¿verdad? Y entonces me llama la atención porque la gran mayoría de personas que salían en ese documental eran mujeres víctimas de la estafa piramidal de las compañías wellness, ¿verdad? Entonces salían muchas diciendo, ¿no? Es que vean, digamos, claramente el modelo de la estafa piramidal, ¿verdad? Que es que si vos básicamente te suscribís, tenés que hacer que otras personas se suscriban para que así vos poder tener un cierto rédito que al final termina siendo el doble o el triple lo que vos invertís con respecto a lo que invierten las personas que logran suscribir al servicio, por decirlo así. Pero me parece curioso porque precisamente este modelo, la mayoría que caía víctima de esto eran mujeres. O sea, mujeres que caían por, no, es que puedes ser vos la dueña de tu negocio y que después vas a poder tener la calificación ¿cómo se llama esto? Bueno, de ahí decía la compañía, pero tenés el Diamond Reward, que entonces haces casi $20,000 mensuales solo por haber logrado vender o porque más personas se suscribieran al servicio y ser ellas también distribuidoras del servicio, ¿verdad? Entonces, es curioso, precisamente por eso que decís, porque más que todo las que caen víctimas de esto son mujeres, ¿verdad? Sí, o sea, tal vez habría que hacer encuestas para hablar más concretamente, tal vez los hombres caigan en Sí, no. ámbitos específicos, pero sí, yo Uh estaría dispuesta a asumir que las mujeres sí son una gran parte del mercado consumidor de productos postre, por así decirlo, -huh, productos postre. Em, bueno, es que de verdad que se ha construido una mujer, como decís vos, girl boss, para que tenga la plata también, ¿verdad? Porque hay que tener la plata, porque si no, ¿cómo me voy a comprar yo mis cosas, verdad? O el otro girl boss, que es casarme con un madre de plata para que me pague todo, ¿verdad? Bueno, pero a las feministas nos gusta mucho ese, ¿no? Pero bueno, ahí está, sí. ¿no? El otro, bueno, de nuevo, todo el tema de la depilación, aquí dice en el proyecto de ley que está presentando el Frente Amplio que la salud pública costarricense deberá garantizar el acceso a depilaciones permanentes. O sea, ¿y a mí? O sea, puedo ir o sea, y me van a depilar, o sea, gratis, así es la cosa, porque ellos sí, a mí no. Tampoco me gustan los pelos, tengo disforia con pelos, no mentira, no es el caso. Pero ¿qué pasa si hipotéticamente yo voy y me presento? O sea,
O un hombre... Y justo, Ujú. justo en el contexto donde estamos hablando de verdad que hay que acortar gastos y toda esta cuestión, ¿verdad? Porque el Estado no tiene plata. O sea, es que es una contradicción desproporcionada, ¿verdad? O sea, no tiene palabra lo que están tratando de hacer. Ahora hay que ver, y esto tal vez a futuro, ¿verdad? Cómo funcionaría la cuestión de la caja, ¿verdad? Ahora que estamos en una situación crítica, verdaderamente crítica con la caja, si esta ley pasa, Ujú. ¿verdad? Porque tendríamos que empezar a hablar de, ok, ahora vamos a ver cómo se va a hacer para, ahora que la caja supuestamente dicen, ¿verdad? Que está en crisis y que está quebrada y toda esta cuestión. Pero no, por un lado estamos también aprobando que se venga la gente que quiera hacerse tratamientos de hormonación, depilaciones, y todo este tipo de cuestiones, ¿verdad? Entonces, ¿de qué interés estamos hablando realmente? ¿Cuál agenda estamos siguiendo? Ujú. Ujú. Yo espero, y aquí me disculpan que no sea cubierto por la caja precisamente por esas motivaciones, pero lo que más me preocupa es precisamente los artículos que defienden la autopercepción, la autodeterminación. Uh -huh. Yo tengo problemas con eso por dos lados. Por un lado básico, me parece que indiferentemente de mi autopercepción individual y subjetiva, yo no puedo demandar del resto de la sociedad que que me perciba como yo me autopercibo. Y para mí eso también influye en las leyes, ¿no? O sea, yo no puedo obligar a un país entero, no sé, a abrir el portillo en este tipo de leyes, digamos, que pueden ser peligrosas por lo de los niños y todo lo demás, solamente por ayudar al 0.1%, si es que existe un 0.1% de la población que se define así, ¿verdad? Para mí, el bienestar de la mayoría está por encima. Ahora, por otro lado, no me parece la autopercepción, porque dos cosas. En primer lugar, ¿qué tiene de malo que alguien tenga una patología? ¿Qué tiene de malo que alguien tenga un problema mental? O sea, estamos en un mundo donde hay un montón de depresión, traumas postraumáticos, de estrés postraumático, de bipolaridad, de ansiedad, de bla, 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 bla. O sea, un montón de problemas mentales. Y lo que estamos hablando, por un lado, es la normalización de ir a terapia, recibir atención, porque yo como individuo no puedo autodiagnosticar muchas varas. Es más, la autodiagnosis en temas como, no sé, la depresión, el autismo, ese tipo de cosas, siempre es mal vista por parte de los mismos grupos que defienden la autopercepción de la gente trans. ¿Me va a entender? O sea, como que ese tipo de cosas no las entiendo. Y es peligroso porque entonces cualquier persona que no podemos dar cuenta que de fijo tenga una disforia, o sea, que una persona, o sea, del personal de salud psicológico pueda darnos cuenta de si usted está atendiendo a una persona que necesita ayuda y objetivamente midiendo, porque esa es la medicina. La medicina y los tratamientos y demás no es decir, sí, el libro dice esto, hay que hacer esto. No, es ver, ok, esta persona tiene estas características, es mejor ese tratamiento o ese tratamiento más bien va a afectar su vida. O sea, si le voy a dar un tratamiento, tiene que ser un tratamiento que en el balance de las cosas le sirva más a que lo afecte. Si le va a dar un tratamiento que lo que va a hacer es, no sé, afectarle más los riñones, y eso es más peligroso que dejar que tal vez tenga, no sé, un catarro o lo que sea, hipotético. Entonces yo prefiero darle otro tipo de tratamiento, darle el tratamiento que le va a afectar. Entonces, si nos vamos con la lógica de la autopercepción, no estaríamos poniendo en peligro a personas perfectamente saludables que no necesitan intervención quirúrgica, no necesitan intervención hormonal, no necesitan intervención hormonal, y tal vez lo que necesitan es otro tipo de acompañamiento psicológico. No es positivo verlo así, verlo como es normal tener este tipo de ideas, es normal buscar ayuda y es normal que un personal autorizado a mí me diga, bueno, esto es lo que usted tiene o esto es lo que puede tener. Ya después vendrán los ejemplos donde hayan, obviamente, doctores muy descabellados que más bien fomentan y son financiados por estos lobbies, ¿verdad? Y si lo fomentan, entonces le van a hacer mastectomías a niñas de 15 años, ¿verdad? O sea, pero por lo menos que haya un filtro que usted no pueda llegar a cambiarse, o sea, para no hacerlo superficial,
Yo no creo, eso sí, que haya que impulsar a que las personas ya tengan que haber pasado por un procedimiento quirúrgico para poder tal vez acceder a cambios y cosas institucionales, porque sería de alguna manera promover a que la gente salte a hacerse procedimientos quirúrgicos sin necesidad. Pero sí me parece necesario que todas las personas que incluso se vean medianamente posibles, digamos, su cambio del registro civil, del nombre, del sexo, etcétera, 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 que no estoy de acuerdo, aunque específicamente que no se cambie el sexo. De hecho, en este país no aparece su género autopercibido o socialmente percibido en ningún lugar. Su género, si hacemos la diferenciación, que es una dicotomía que yo cuestiono, pero su género no es parte, o sea, no es parte de ningún documento legal, es su sexo, y su sexo no lo puede cambiar. Y eso, o sea, perdón, o sea, si usted es una mujer trans y demás, usted perfectamente le puede dar un cáncer de testículo, cáncer de próstata, ¿verdad? ¿Por qué? Porque biológicamente es un hombre, y eso no es de ninguna manera limitar su vida o atacar a una persona. O sea, no me parece que una persona sea menos por ser hombre. Perdón. Bueno, eso por un lado. Entonces me pregunto yo, ¿por qué estamos quitando una necesidad de que haya un comprobante psicológico, médico de que usted sea trans? Si usted es trans, o sea, si usted de verdad necesita ese tratamiento, si de verdad un doctor dice, puta madre, no sé, te va a ir mejor en la vida si tenés un cambio de reasignación sexual, o sea, ya esto es demasiado, ya usted no se puede atender de esta manera, esta es la única solución para su felicidad, ¿quién soy yo o quién es cualquier ciudadano para detenerlo? O sea, al fin y al cabo lo dice un personal de salud, ya problema mío no es, pero que sea autopercibido, que sea que usted pueda entrar un día y decir, soy hombre, a los 15, yo soy hombre. O sea, no tiene ningún tipo de lógica, me parece que incluso podría significar una burocratización más de lo necesario, digamos, sobre este tema del género. Y también puede generar trabas y problemas burocráticos a la hora de que, o sea, si te estás cambiándote el sexo y el nombre de todos los 15 años, ¿y qué pasa si a los 18 años querés volver? O sea, me va a entender. Entonces, para mí, el tema de que se está promoviendo por el Frente Amplio, y de hecho que no hemos mencionado el Frente Amplio, ¿cómo es posible que el Frente Amplio esté promoviendo este tipo de leyes? Que el Frente Amplio esté promoviendo una ley que autorice la autopercepción sin ningún tipo de intervención médica o psicológica, me parece criminal. Criminal, porque se le puede estar paseando la vida a gente perfectamente saludable, a niños y adolescentes perfectamente saludables. Y no les importa porque saben que en Argentina, bueno, primero porque saben que en Argentina está de moda el tema, que en España está de moda el tema, que en Europa está de moda el tema, y luego andan jugando de antiimperialistas y demás, cuando vemos que siguen al pie de la letra los mandatos imperialistas, lo que piensa la OTAN, lo que los dirigentes estos progres de Podemos han hecho en España, que han hecho un desastre, que han dividido a la población. Entonces yo no entiendo qué quiere ganar el Frente Amplio con esto, porque esto para mí es moda y politiquería. Sí, claro. No, y también podríamos mencionar el hecho de que al menos ahorita en Rusia está totalmente prohibida creo que no sé si es para menores nada más o la operación de resignación de sexo, me parece, ¿verdad? Y hablando de un poco de este tema bueno, lo que acaba de pasar en Ucrania y todo esto, a ver, es que ese es el modelo que se quiere implantar en un eventual caso que Ucrania entre en la OTAN, y básicamente es usar este tipo de cosas como excusa, no, es que la discriminación en Rusia, vea, ellos no pueden prácticamente acceder a este tipo de derecho que usted sí tendría en una sociedad como la nuestra, ¿verdad? Entonces, es prácticamente esa implantación, ¿verdad? La ideología que se quiere implantar a través de la OTAN, del mundo anglosajón en general, ¿verdad? Entonces es esta cuestión de que ahora en Rusia lo prohíben, y bueno, a mí me parece bien que eso sea así, porque es decir, como decir, todo lo que hemos estado hablando en esto, no se puede nada más llegar un día a decir, no, es que me levanté sintiéndome mujer y ir a cambiarme el sexo, ¿verdad? Y no se trata de
de hacer una crítica del, a ver, no se trata de posicionarse en contra de la diversidad, ¿verdad? Se trata de posicionarse en contra de una agenda que está tratando de implantarse, ¿verdad? Entonces, sí, la verdad es que sí. Entonces, ahí hay que hacerle frente a eso y la decisión que toma al menos Putin en este caso me parece bastante acertada. O sea, Sí. Es que sí, para mí, o sea, hay de todo. Para mí justamente el gran problema de este tipo de leyes es que no promueven para nada la unidad nacional, promueven la no. polarización bajo temas que son Ujú. totalmente ficticios y afectan a muy pocas personas. Es que incluso si pasara una ley así, por ejemplo, hay parte de esto decía que tal vez estamos diciendo, hace falta hacer análisis para ver si es un copy-paste del de Argentina o el de España, que estoy segura que lo es hasta cierto punto. Pero este asunto de los cupos, del 3% de los cupos para las personas trans o sexualmente diversas en instituciones públicas, son el 3% de la población, de verdad, en Costa Rica, las personas trans. Son el No, hombre. 3% de la población, de verdad. No, eso sería una sobrerepresentación de las personas trans, de hecho. Entonces, Ujú. o sea, y de nuevo, es incentivar a que haya personas que no son trans a decir soy trans para tener trabajo. Es que lo estás incentivando. Es que no es lo mismo decir discriminación positiva hacia mujeres o discriminación positiva hacia, no sé, indígenas, porque son, o sea, digamos, categorías objetivas que vos puedes decir, sos mujer, sos hombre, sos indígena, o sea, son categorías que vos puedes clasificar. Pero trans, es que yo me puedo decir trans mañana, según estas categorías. Vos puedes decirte trans y ya tenés trabajo Ujú. asegurado. O sea, por Dios, ¿me entender? No es difícil pensar así, no es difícil pensar así. Ujú. ¿Y sabe qué? Bueno, tengo mis problemas con el tema de Putin en su agenda, porque sí, o sea, el tema de que no se pueden ni agarrar de la mano gente gay en la calle me parece un poco intenso, en realidad no me Sí, 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 parece. no. Ujú. Pero, o sea, tal vez incluso es previendo, es que, perdón, tal vez incluso es previendo, porque eso se venía a venir desde antes, ese tipo de agendas LGTBIQ más, ¿verdad? Y entonces, sí, tal vez, pues, soy yo, sorry, corriendo la luz. Entonces, tal vez Putin ya lo estaba previendo cuando empieza a ilegalizar como tal la homosexualidad, ¿verdad? Como, pero me parece que no es acertado. A mí me parece que no hace falta la polarización. Llámame cristiano, llámame cristiana, pero yo siento que incluso si pensara que eso es un pecado, que no lo hago, eso es problema de él y su Dios, ¿me va a entender? Eso no es problema mío. Yo no le tengo que hacer mala cara a absolutamente nadie con respecto a su orientación sexual. Y aquí dejo claro, entre personas adultas que consienten, ¿verdad? Obviamente. Ya todo lo demás sí es criminal. Pero no me Ujú. parece que la sociedad debería regular las conductas de las personas homosexuales. Es que no afectan a nadie. Y no, o sea, no me parece que tiene que ver a temas de la ley para la protección de todos los ciudadanos, indiferentemente de su orientación sexual, de su etnia o lo que sea. Es importante que haya igualdad ante la ley. Eso me parece Ujú. importante. ¿Por qué? Por Ujú. mi mismo beneficio personal como ciudadana. Me parece que todos tenemos que ser representados ante la ley como iguales indiferentemente de esas cosas. Entonces me parece problemático ese tipo de posturas tan radicales como la de Putin con respecto a la homosexualidad. Con Ujú. respecto a la transexualidad pienso algo similar. O sea, yo no pienso que nadie le tenga que hacer mala cara a una persona trans. O sea, no me parece que eso sea nada justo. Me parece que en el peor de los casos una persona que está psicológicamente con un trastorno, una condición y poco o nada puede hacer para evitarlo. Dígale disforia o dígale ansiedad, dígale bipolaridad o como sea. O sea, pueden ser muchas cosas. Entonces, digamos, siento que el hacerle mala cara a alguien por su orientación, por su identidad, por cómo se viste, no está bien en una sociedad, ni debería haber ningún tipo de discriminación en ese sentido ante la ley. Pero Ujú. diciendo esto, Rusia sí está entre la espada y la pared. Rusia sí está siendo directamente atacada por la potencia más importante militar del mundo, ¿verdad? Es Ujú. acechada, digamos, en sus fronteras. Entonces, el prever que ese tipo de lobbies e ideologías se introdujeran en el país, no lo veo malo, como decís vos, lo veo bien, lo veo bien. No es el caso nuestro. Para mí, bueno, espero que los costarricenses y la Asamblea Legislativa tenga de nuevo el sentido común de no aprobar una ley así. ¿Verdad? El sentido común. Y segundo,
no me parece necesaria una ley así. Me parece que las personas trans, de nuevo, sí se les debería pedir una... Sí se les debería pedir un comprobante médico de su condición mental trans, que no es reducibles como persona ni negar su existencia. Uno no puede negar la existencia de alguien, o sea, ¿qué es esto? ¿Me entiende? El ostracismo de la antigua Grecia, como vaya, no, nadie lo quiere, Ajá, o sea, ajá. no, o sea, usted claramente tiene el derecho a estar aquí como cualquier otro ciudadano costarricense. Ujú, Pero es eso, o sea, ¿de qué manera esto no es una repetición? Porque hay muchas partes que dicen así como garantizar la salud, garantizar la protección. Y sí, porque son ciudadanos. O sea, porque se tiene que ujú, proteger porque son ciudadanos de este país. No debería protegérseles porque son gays o porque son trans o porque son tal. Entonces ese tipo de discriminación positiva, tanto hacia las mujeres, de hecho, gays, trans o cualquier tipo de minoría social o demográfica, no me parece positiva en lo absoluto la discriminación positiva. Me parece que genera incluso, o sea, cualquier tipo de iniciativa que esté cimentada sobre la discriminación es discriminación. No me importa si es ujú, positiva o negativa. Y eso tiene ujú, implicaciones sobre la ciudadanía que yo siento que en Occidente nos hemos olvidado por completo. O sea, hemos olvidado ujú, por completo qué es una ley, qué es el valor del ciudadano, ¿verdad? ¿Cuál es el valor de las garantías de ese ciudadano, ¿verdad? Y la importancia de su igualdad ante la ley. O sea, yo me acuerdo en algún momento estudiar sobre que las feministas eh, buscaban la igualdad de los hombres y las mujeres cuando no teníamos los mismos derechos, ¿verdad? Eh, y ahora que sí los tenemos, parece que más bien los feministas quieren más bien tener otro tipo de derechos, ya no una equiparación de derechos, quieren derechos para hombres y derechos para mujeres, derechos para personas trans y derechos para... Esto para mí abrió un portillo muy ujú. peligroso para la construcción de la ciudadanía costarricense, una desprotección total, a, bueno, desde el punto de vista del feminismo, por ejemplo, el derecho, perdón, a la presunción de inocencia. Me parece que el feminismo es un arma contra la presunción de inocencia, que es muy problemático para la ciudadanía, que además promueve la visión de la mujer como un sujeto infantilizado de derecho, o sea, con menor voz y que necesita ser protegido por su condición natural de debilidad frente al hombre, ¿verdad? Tipo de naturalización de la infantilización femenina. Dice Glenn que hablemos un poco de los deportistas. Qué lástima, Glenn. La próxima hay que prepararnos con más tiempo para que puedas participar sin problemas. Bueno, y ya para terminar, o sea, te digo de nuevo, o sea, no veo, por ejemplo, a los conservadores de este país tampoco saliendo a defender nada, ni teniendo argumentaciones más allá de también otras subjetividades como, ay, es que me parece y opino y qué tal. No, o sea, perdón, aquí hablemos de cosas concretas, ciudadanía, derechos, o sea, la continuación de instituciones como las conocemos, o sea, o el cambio de ellas como las conocemos. No visiones subjetivas de que, ay, es que no me gusta ver a las... Eso es irrelevante. Aquí lo concreto es, claramente es un peligro para la ciudadanía, es un peligro para los niños, es un peligro para la misma salud de las personas que tienen algún tipo de disforia o algún otro tipo de enfermedad o condición mental o problema mental que sea justificado, ¿verdad? Como autodiagnóstico, ¿verdad? De trans. Entonces, se está dejando totalmente desprotegido. No sé si querés hablar un poco vos, empezando la discusión de lo de los deportistas. Bueno, la cuestión de los deportistas trans a mí me parece básicamente como el ejemplo culminante de todo lo que hemos hablado hoy, ¿verdad? Más que todo porque de nuevo estamos hablando de ¿verdad? El objetivo primordial es el borrado de la mujer, el borrado de la mujer de los deportes, donde todavía hay el margen de oportunidad en lo que son los deportes femeninos es bajísimo. Hay una clara desfinanciación del deporte femenino versus el deporte masculino. Y eso lo hemos sabido siempre. O sea, lo vemos en los equipos de fútbol, especialmente, lo que son, no sé, no hay que irse muy lejos. Podemos hablar de los equipos de fútbol aquí nacionales, el Heredia, la Juela, lo que es ponemos entre contraposición lo que es Saprissa, la liga masculina versus la liga femenina, la liga, la línea masculina igual como con contraposición con la liga femenina, ¿verdad?
no hay realmente el apoyo y el financiamiento que tienen los deportes masculinos. Ahora, ¿qué se está tratando de hacer ahorita? No, básicamente, como vos te autopercibís como mujer, y ahí viene el tema que vos mencionabas de la cuestión de autopercepción, ¿verdad? Este, podés, tenés acceso libre a participar en la liga femenina. Ahora, ¿qué pasa? Estamos hablando claramente de hombres biológicos que no pueden, o sea, una mujer, a ver, y es que aquí van a decir, no, es que es sexista decir que un hombre puede correr más que, o tiene más potencia física que una mujer, es que no es sexista porque es un hecho biológico, o sea, es un hecho biológico el hecho, la cuestión de que un hombre claramente tiene tal vez más propensión a acumular más músculo que la mujer, porque la mujer usualmente acumula más grasa. Los hombres pueden acumular más músculo. Es que es un hecho biológico. Sí, o sea, digamos, no es sexismo, es dimorfismo sexual. O sea, si yo pongo a mi gata y a mi gato a la par, mi gato es más grande, porque en esas especies se hace dimorfismo sexual. O sea, los mamíferos, los hombres normalmente tienen mayor musculatura, mayor masa ósea, ¿verdad? Más grande. Ok, hablemos de varias cosas aquí. El feminismo y el transfeminismo, que es la misma mierda, siempre ha tenido un gran problema con la biología. O sea, como que tiene una lucha ahí interna con la biología, que las feministas radicales básicamente resienten su condición natural de mujeres porque tienen que parir, porque tienen que... bueno, normalmente se asume más el cuidado de los niños, por ejemplo, pero, o sea, me parece que eso es evidente cuando vos les das de amamantar, por ejemplo, ese tipo de cosas. Como que hay una lucha con la biología en ese sentido, que también se transmite a estas nuevas olas de feminismo trans, ¿no? Es una lucha interna con esa condición biológica que les tocó nacer. A mí me parece que es muy importante señalar que no es ofensivo lo que voy a decir a continuación. Las mujeres trans son hombres. Eso no es ofensivo. Es ¿No? más, no me importa si le ofende a alguien en específico, pero en como tal, lo que acabo de decir no es algo, no viene del odio, no viene del asco, no viene de la fobia, viene de simplemente hecho de, sí, precisamente, si sos trans, es por algo. No es porque somos seres amebas ahí que hasta cierto punto deciden su sexualidad. No, es porque existen condiciones materiales concretas de las cuales hay que partir. Que estoy diciendo que los conceptos, porque eso es algo muy importante de la gente que reclama este tipo de esencialismo biológico, los conceptos que socialmente asumimos como hombres y como mujer y su relación con la sociedad pueden cambiar con el tiempo, pero Sí. están normalmente, es más, no normalmente, están objetivamente asociados con esa corporalidad que luego, o sea, que asume esa forma, esa función en la sociedad. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Con que siempre el significante mujer ha estado asociado a, por decirlo así, a la hembra del Homo sapiens sapiens. Siempre ha sido asociado a la concepción de que existe una mujer, a esa masa llamada la hembra o fémina de el Homo sapiens sapiens, lo mismo con un hombre. O sea, es indiferentemente de si queremos que sea cazador, de que si queremos que sea proveedor, de que si vimos un matriarcado en donde más bien ellos asumen la crianza de sus sobrinos y no de sus hijos, donde si queremos que, ¿me entiendes? O sea, indiferentemente de la función que le demos a ese conjunto de objetos, y algunas personas dirían alma, que llamamos hombre, como el conjunto de objetos de esas personas que llamamos mujeres, puede cambiar la forma que llamamos en la sociedad. Uy. Pero tiene una base material innegable. A mí me parece que a las feministas se les olvida, por ejemplo, que hubo algún momento donde no habían Tampax, donde no habían Cotex, donde no había salud, o sea, donde no había agua que corría, ¿verdad? ¿Cómo afecta? No había medicina moderna, ¿verdad? O sea, había una mortalidad femenina altísima, altísima. Porque, o sea, hoy en día lo logramos controlar porque, o sea, de verdad que son cosas básicas, como decir, se le bajó la presión. Bueno, pero eso en la antigüedad significaba te moriste. Hoy en día ya no. Pero bueno, diciendo eso, ¿cómo afecta a una sociedad donde no tenga ni siquiera medicina moderna para la atención de un parto, donde hay una mortalidad súper fuerte en el parto? ¿Cómo afecta eso la posición de la mujer en la sociedad?
se les olvida por completo eso, ¿verdad? Se les olvida por completo que es un cuerpo que menstrua, es un cuerpo que pare y puede parir, o sea, puede quedar embarazada los 12 meses del año. Me está diciendo que eso no va a condicionar la función de una mujer en la sociedad. Que ella misma asume. Eso me está diciendo que durante la época, digamos, más álgida del patriarcado, la mujer no ayudó, no contribuyó a la construcción de ese patriarcado y su aislamiento en el hogar. Es que, perdón, pero me parece evidente de que existe, de que en la antigüedad no vivimos como hoy en día, no tenemos las facilidades de hoy en día y va a afectar la forma en la que se entiende a la mujer y la función que se le da a la mujer en la sociedad. Y que ella misma promueve. Ahora, diciendo esto, de nuevo, no es sexista, perdón, no es homofóbico ni transfóbico decir las mujeres trans son hombres biológicos. Mucha gente argumenta que, y estos son principalmente los estudiosos, los doctores que de hecho redactan y les pagan por hacerlo, por los lobbies, las nuevas leyes a nivel internacional sobre que sí permiten a las mujeres trans participar si tienen cierta cantidad de hormonas y tal como tal. Ellos argumentan en algunos estudios que ay, es que incluso la misma mujer trans más bien se ve desfavorecida físicamente porque como tiene que utilizar hormonas, eso la deja más cansada y tal vez le genera como, ¿me entiende? Como que esa es la lógica, como que no, más bien uno podría decir que hay ciertos espacios donde más bien la mujer trans está desfavorecida en el deporte. Lo decían específicamente al referirse a las mujeres en MMA. Conste, ¿verdad? A las mujeres trans que se pichasean a otras mujeres, dejémoslo así claro. Pero luego uno ve los estudios y parecen absolutamente contradictorios. En efecto, si usted toma hormonación, va a haber una disminución en su masa muscular y ósea. ¿Después de cuánto tiempo? ¿Después de un año de tomar hormonas? No, después de 15 años de tomar hormonas, tal vez. Tal vez. Y no tampoco se tiene por un hecho de que esa disminución ósea y muscular, específicamente la ósea, sea particularmente importante. No es una proporción importante lo que se disminuye, digamos, por estar hormonándose. Por eso es peligroso también lo que ahora dice, si no me equivoco, las mismas Olimpiadas, que dicen que solamente a las mujeres trans que transicionaron antes de la pubertad se les va a permitir participar, porque eso sí es justo, porque no tuvieron el desarrollo de las características sexuales masculinas. Entonces volvemos al problema de la niñez. ¿Por qué? Porque entonces ahora, como igual en algún momento siempre se le dijo a los niños, tenés que empezar desde ya, antes de que te salgan las características secundarias masculinas, empezás a hablar como un hombre, empezás a tener, ¿verdad? Estas cosas, tenés que hacerlo ya, ¿verdad? Entonces, ni siquiera, ¿qué dice una mente de un niño? Tengo que hacerlo ya, ¿verdad? Tengo que hacerlo ya, no tengo que esperarme a tener un desarrollo más consciente sobre mi ser, mi cuerpo y demás. Lo tengo que hacer ya porque si no me sale la voz de hombre, ¿verdad? Entonces ahora, las Olimpiadas y otro montón de instituciones deportivas están promoviendo a que hayan más padres, más niños que digan, bueno, mejor empiezo desde antes porque si no después no va a poder competir. Porque ya me están poniendo esa limitación, ¿verdad? Entonces, estoy incentivando, lo mismo con el tema de incentivar el 3% de cupos, ¿verdad? Discriminación positiva, estoy incentivando de alguna manera a que hayan más niños que transicionen antes de la adolescencia. De nuevo, son niños que van a ser dependientes de hormonas y que ya esa dependencia de hormonas les va a afectar su salud mental, física, desarrollo, etc. Su desarrollo físico, de sus características sexuales secundarias, la voz, la altura, sus genitales, ¿verdad? O sea, de hecho, que si un hombre que quiere transicionar de niño a, bueno, pues, si un niño, sí, un varón, por así decirlo, quiere transicionar a mujer antes de cumplir la pubertad y están bloqueadores hormonales y se pone hormonas femeninas, no se le desarrolla el pene. No se le puede parar después. No se quiere destransicionar y no se hizo la mutilación genital, ¿verdad? Entonces, yo creo que lo que están haciendo estas organizaciones internacionales deportivas de proteger el deporte femenino poniendo esa limitación es también criminal. Es un atentado contra la infancia. Y a mí me parece muy similar a lo que dije anteriormente, de que me parece muy hipócrita que hayan feministas que no defiendan la maternidad como un pilar fundamental de la sociedad y la natalidad como tal. Es un control de natalidad. Es algo un mundo feliz de Aldous Huxley, ¿verdad? Que les gustaba que hubieran, o sea, que alterar genéticamente a las personas para que nacieran más transexuales y así no pudieran reproducirse.
¿verdad? El tipo de control de natalidad, porque esas personas no se van a poder, ninguna, la mayoría de esas personas, especialmente de transición de niños, no van a poder reproducirse, en la mayoría de los casos, ¿verdad? Entonces, para mí son técnicas de control de natalidad también, ¿verdad? Sí. Que en el capitalismo, bueno, que para mí debería ser control de natalidad, más bien promover la fertilidad, promover la natalidad, eso es lo que hace falta, promover las familias jóvenes, que puedan acceder a casas, a préstamos, a que las mujeres quieran tener más hijos, que las mujeres jóvenes como nosotras tengamos la posibilidad de estudiar, trabajar y, bueno, porque a mí nadie me puede mantener, o sea, soy trabajadora, evidentemente no estoy en la posición donde quedar embarazada y que alguien me mantenga, entonces que yo pueda estudiar, trabajar y tener hijos. O sea, ¿cómo es posible que en este país no se esté viendo a futuro que pronto vamos a pasar cierto umbral de una cantidad de una reducción de los muertos y una reducción de la natalidad que no del cual no vamos a poder volver, ¿verdad? Entonces, me parece importantísimo el tema del deporte y su función a la hora de la construcción de qué es bueno, qué es malo, qué se promueve, qué no se promueve, ¿verdad? Y por supuesto, cómo deja indefenso el deporte femenino en muchos sentidos. Yo no sé si hay un desfinanciamiento, por así decirlo. El desfinanciamiento de los deportes femeninos es algo pensado, por así decirlo, porque la mujer no vale tanto, el deporte de la mujer no vale tanto, o nada más se rige por la lógica capitalista de quienes lo ven. Y dijimos algo muy claro, las mujeres no ven deporte, a las mujeres no ven deporte femenino. Ay, yo veo deporte femenino. Bueno, sos vos, pero en general, quienes ven deporte femenino son los hombres, digamos por un lado. Entonces, normalmente la forma en la que se calcula cuántos ingresos recibe un equipo, especialmente me hablo aquí de fútbol, de básquet, ¿verdad? Y tengo los ejemplos más claros de Estados Unidos. Tiene relación con la cantidad de entradas que se venden para los partidos, la cantidad de camisas que se venden, la cantidad de propaganda, o sea, la cantidad de, ¿cómo se llama? No se llama propaganda, merchandising, no me acuerdo cómo se dice. Que se vendan, y la realidad es que las mujeres no venden. Por ejemplo, a la hora de competición, si no me equivoco, es en el básquet, el WNBA y el NBA. Sí, por supuesto, el NBA ganan un montón más, el masculino, mucho más, nominalmente. Pero porcentualmente, en realidad, las mujeres ganan más, porcentualmente, de los torneos femeninos. Lo que pasa es que, en general, o sea, por así decirlo, si el deporte femenino genera la cantidad de ingresos que genera, por ejemplo, el NBA, el porcentaje que le pagarían a las mujeres es mayor. Pero como el ingreso que tiene el WNBA es tan bajo, les dan un porcentaje mayor por victoria, pero nominalmente es muy poco en comparación, ¿verdad? Entonces también hay que agarrarlo con pinza el tema del deporte femenino, porque yo creo que lo que pasa, ya ahí sí, el tema de desfinanciamiento, el desinterés y demás, tiene más que ver con las dinámicas del deporte en el capitalismo, ¿verdad? Donde no tiene nada que ver con, o poco o nada tiene que ver con proeza, con deportivo, con bueno, la competición, ¿verdad? Tiene más que ver con venta, compra, publicidad, ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, ya de por sí, para mí, en el capitalismo está muy desvirtuado el deporte. Pero bueno. Sí. No, pues yo creo que en modo de conclusión, ¿verdad? ¿Qué podemos decir hoy en día, bueno, acerca del Pride? ¿Qué podemos decir? Pues no es nada, es una fiesta. Esa es la conclusión. Es un movimiento que no tiene ningún tipo de reivindicación política al cual aspira, ningún tipo de, sí, ningún tipo de referente en cuanto a un dirigente que uno diga, ok, esta persona tal vez sí, o como lo que vos decías de la cuestión de transvida, eso sí me parece que hubiera sido tal vez una alternativa interesante donde realmente estuvieran en las calles, ¿verdad? Mujeres trans diciendo como no, vean, nosotros la situación de calle, la precarización, etcétera, etcétera. Entonces, pero eso no está ahí, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay que pensar en qué significa ser una mujer en este punto de la historia, ¿verdad? Porque yo digo, pucha, hemos llegado a un punto de la historia donde finalmente podemos transgredir los roles que socialmente
se le ha asignado a la mujer, ¿verdad? Y ahora más bien lo que tenemos es una regresión. Es una regresión completamente de esos que tanto, que nuestras abuelas que tanto les costó transgredir, ¿verdad? Esta cuestión de, no, que no tenemos que ser la que se encarga de la casa, ¿no? Hoy podemos trabajar, tenemos que mantenernos nosotras, ¿verdad? Eh, Yay. está esta, está esta cuestión, ¿verdad? Entonces yo digo, ok, ya pasamos un punto, estamos en un momento histórico donde pudimos, de cierta forma, transgredir el género, ¿verdad? Y ahora más bien nos encontramos en un punto ideológico donde nos vemos en esta regresión de los roles, donde no podemos concebir nada que, no, es que cis o trans, entonces, ¿en qué punto realmente estamos, verdad? ¿Qué está haciendo un macho Eh, patriarcal interrumpiendo en esta charla? sí, nos interrumpiste. Fuera Macho, macho opresor. macho opresor, burgués, digo. Yo, Perdón por llegar tarde. todo Casi no bien. se te escucha. No, o sea, sí te escucha, pero ajá, está muy lejos. Ajá. Sí, ya acerqué el micrófono. No, perdón por llegar tarde. Estaba en medio de clases y de los viajes en bus cada vez es una mierda, pero estamos llegando de media. Tranquilo, no te Pero, disculpes. Estamos un poco ya cerrando, Ujú. pero si querés puedes también dar tus impresiones. Yo podría después de vos ya como dar las mías. sí, no, digamos, ya más o menos vi un poco, bueno, estuve siguiendo la conversación y yo siento que sí, tú. Bueno, personalmente me parece, particularmente respecto al Pride, ¿verdad? O sea, que es vacilón cómo se ha transformado totalmente en una fiesta, ¿verdad? Sí, básicamente, ahora yo tenía conversaciones con cómo ahora el Pride parece casi que un desfile de modas, ¿verdad? O sea, y que quién es el que tiene el vestido más tuanis y quién es el que se vistió más BDSM y toda la vara, ¿verdad? Y todos publican las fotos en redes sociales como si fuera de cada Met, digamos, o sea, y, o sea, me parece muy que todo en realidad, porque después igual salen todas las publicaciones del montón de fiestas y de After Pride, ¿verdad? Y demás, ¿verdad? Que la Cali, que la calle, y que también lucran, ¿verdad? De toda esta situación, ¿verdad? Entonces, eh, más allá de los orígenes de lo que fue el Pride, ¿qué es el Pride hoy en día? Eso en primer lugar. Ahora, respecto a la situación trans, bueno, y totalmente de acuerdo con ustedes, compañeros, la verdad, y voy a decir, no creo que haya faltado nada. Siento que eh, es importante hacer un énfasis, ¿verdad? Por ejemplo, en lo que es la situación de las mujeres trans que caen en la prostitución, ¿verdad? Y cómo eh, se ignora por completo toda esta problemática por el simple hecho de decir, ah, mae, es que va de acuerdo con las identidades y ahora las identidades son la hora que está en boga. Entonces, digamos, ya no importa si esto representa toda una situación deplorable de la humanidad, en donde también vemos a nivel milenario, ¿verdad? O sea, también las castraciones, ¿verdad? Vemos lo de los concubinatos, ¿verdad? O sea, a lo largo de un montón de civilizaciones. Y ahora más bien, incluso se ve esa historia como un tipo de subversión, porque eran subversivas estas personas, cuando en realidad fueron víctimas, ¿verdad? Y hoy en día siguen siendo víctimas. Y se ignora totalmente toda su situación social por el hecho de que, ay, qué lindo que se me ve este vestido, ¿verdad? Entonces, de ahí, eso por un lado. Ahora, por otro lado, otra cosa que no sé si lo han comentado, pero en lo personal me parece, es que, digamos, todo el movimiento trans, o por lo menos lo que se ha convertido en el movimiento trans, es profundamente homofóbico también. Porque ahora ya no es que, ah, mae, sí, me gustan Barbies,
para dar un ejemplo, se fue la cámara. No, pero de hecho suena mucho mejor. Ok, pero sí, Por ejemplo, que el chiquito juega con Barbies, ¿verdad? Siempre ha habido una percepción machista de el chiquito hombre o jugando con Barbies, por ejemplo. Mae, pero pero hay Del cosas chiquito más que hace allá. ballet, del Mm. chiquito que hace ballet, que le gusta la danza y toda esta cuestión. No, es que ahora que te gusta el ballet es porque Yo de sos una hecho mujer. culpo a los conservadores en gran parte por este fenómeno. Es que es una reacción, algo que ya es reaccionario, como dicen ustedes. O sea, es como la sociedad que les ha dicho, no, es que es de mujeres o de gays el vestirse de tal manera, es de mujeres o de gays el tener el pelo largo, es de mujeres o de gays el maquillarse, es de mujeres o de gays el usar Barbies, es de mujeres o de gays tener amigas mujeres, es de mujeres o de gays el ¿cómo se llama? Como el jugar con Barbies, ¿verdad? O sea, como que son los conservadores los que han eh, así machacado este sexismo, digamos, de qué es lo que tiene y qué no tiene que hacer un hombre o una mujer en esta sociedad, ¿verdad? Y lo que hacen los trans es asumirlo. Esa es asumen ese sexismo y dicen, en efecto, si yo me quiero ver, si me quiero ver el pelo largo, quiero tener uñas pintadas, si tengo maquillaje, eso me hace mujer. O sea, es asumir esa percepción sexista, digamos, que los mismos conservadores imponen, ¿verdad? Entonces yo culpo también a los conservadores, digamos, por promover ese tipo de cosas y en efecto, estoy de acuerdo con que se promueve la homofobia a través de esto, digamos, y se promueven, o sea, pero es que perdón, o sea, el sexismo y los roles sociales más recalcitrantes sobre qué es una mujer y qué es un hombre, o sea, es total y completamente regresivo, total y completamente. Y de hecho quiero detenerme en una cosa antes de seguir, por si acaso quieres agregar algo más. Hay una parte donde habla de, y esta es para el reconocimiento de las identidades trans no binarias, que por cierto, no binario. Es en serio que como costarricenses vamos a incluir semejante estupidez como es decir algo que es no binario. Nadie es binario. Nadie puede ser 3 personas al mismo tiempo. Y si lo es, tiene situación de personalidad múltiple, lo que sea. Nadie es binario. Todos somos o hombres o mujeres, incluso las personas intersex. Intersex no es un género, no es un sexo aparte o varios 38,000 sexos aparte, no. Es un hombre o un másculo o una fémina. Lo que pasa es que pueden haber diferencias cromosómicas que haga que, bueno, tengan ciertas características sexuales de uno u de otro y demás. Pero si se hace un análisis de ADN genético y demás, nos damos cuenta si es un hombre o es una mujer. Más bien, de nuevo, es incentivar el sexismo, por así decirlo, es en analfabetismo incluso biológico, científico, de cómo en realidad funcionan estas categorías. Es ignorarlas por completo por el concepto político. Ahora diciendo esto, dice, identidades trans, no binarias, lo que sea, y ancestrales. Y me parece muy importante lo que acaba de mencionar Joaquín. ¿Qué carajo se refieren con ancestrales? Nos referimos a cuando en las comunidades antiguas se permitía la transexualidad. Ok, primordialmente se basan en los ejemplos de los indígenas. ¿Qué hacían los mexicas? Que conocemos como aztecas. En efecto, había hasta cierto punto permitido que un hombre o un másculo biológicamente desde niño fuera tratado y hecho, por así decirlo, amoldeado para cumplir funciones femeninas. ¿Cuáles funciones femeninas? La prostitución. En la antigua Grecia, en la antigüedad indígena y en casi que la mayor parte donde tenemos estos casos en donde hay un hombre que se trasviste y que vive como mujer, tienen posiciones muy específicas y normalmente desventajosas en la sociedad. Normalmente son niños que eran sexualmente explotados. Ese es el caso de la antigua Grecia, por eso es muy feo cuando dicen, ay, es que eran gays y aceptaban lo gay. No, por Dios, lo homosexual y lo heterosexual ni siquiera entra aquí en juego. No habían esas nociones de que habían heterosexuales y homosexuales. No, o sea, ellos en muchos sentidos le daban a cualquier cosa. Y los niños eran los quienes se veían más afectados porque esa era la lógica, ¿no? O sea, que el hombre fuerte pudiera someter al inferior, ¿verdad? En ese sentido, una mujer, un niño o un hombre más joven, por así decirlo. Y ese hombre joven o niño o mujer era humillado por esa condición, ¿verdad? En el caso de Grecia. Y en el caso de los mexicas, eran prostituidos, ¿verdad?
Entonces tampoco podemos decir como, ay, basémonos en la antigüedad porque suena muy lindo, pero la politización de estos casos es muy preocupante porque ignora por completo la pedofilia. Que anteriormente lo habíamos discutido un poco, Joaquín, por cierto, que nos parece que a la hora de leer este proyecto de ley trans que propone el Frente Amplio, abre por completamente el portillo a que los niños, incluso menores de 12 años, pero específicamente de 12 años en adelante, puedan decidir sobre su sexualidad en torno a temas que no deberían, y abre el portillo a la legalización de la pedofilia. Bueno, a mí me gustaría agregar algunas cosas para terminar. En efecto, hoy el Pride lo que es comercialización total. Incluso si yo me voy a hacer mi propia marcha disidente, estoy contribuyendo, pero como dice Joaquín, o sea, ¿qué van a hacer después? Me van a decir que no se van a ir a emborrachar, no se van a ir a enfiestar. Y aún así, ¿cuál es la disidencia que hacen? Otra fiesta. Una fiesta por aparte. Sigue siendo una fiesta, sigue siendo, pongamos una tarima y musiquita y no sé qué cuánto, ¿verdad? Sigue siendo la misma dinámica. Entonces, no sé de qué hablan solamente porque no son financiados por Amazon. Para mí promueve también, no solo el Pride, pero todo lo que hemos discutido, la polarización nacional. Me parece que no fomenta la unidad nacional en lo absoluto. Tampoco son consignas que en este momento hagan falta. O sea, perdóneme, pero discúlpeme, pero estamos ante las puertas de nuevo, el resquebrajamiento del estado de protección de la seguridad ciudadana, salud pública, educación pública, garantías sociales, el código de trabajo que no es respetado hoy en día. O sea, hay demasiadas cosas en este momento que tienen a este país sumergido en una distopía neoliberal tan fuerte que va a afectar nuestras pensiones, nuestra calidad de vida, a nuestros hijos, a nuestros nietos y etcétera. Y estas personas quieren hacer esta fiesta en la calle. O sea, pero estas personas no comen, estas personas no trabajan, estas personas no van a la caja costarricense de Seguro Social, no se sirven de la educación pública, no se sirven de la universidad pública, porque uno no ve a esta cantidad tan importante de personas en la calle por ninguna de estas consignas que ya venimos de esto, ¿verdad? Esta polarización, por así decirlo, de las identidades sexuales, pero debería de ser, si viviéramos en una sociedad moderna y tranquila, digamos, y donde se haya representación y legitimidad de los derechos plenos de los individuos, indiferentemente de su orientación sexual, ¿por qué la identidad sexual debería jugar un factor importante en la forma en la que yo hago política? La identidad sexual, si más bien todo lo que deberíamos hacer es que la identidad sexual no juegue ningún tipo de rol a la hora de reclamar mis derechos como ciudadano. Lo que estamos haciendo entonces, de nuevo, lo mismo que digo yo con el feminismo, estamos bien incentivando que haya polarización en lugar de unidad nacional, que es lo que hace falta en este momento. Con respecto, bueno, obviamente es el borrado de la mujer, obviamente se presenta mucho sexismo a partir de lo que vamos a decir. Bueno, yo terminaría diciendo no a la ley trans. Como ciudadanos tenemos que oponernos directamente a la promulgación de una ley que vulnerabilice tanto a la juventud costarricense, a la niñez costarricense, que lo haga por motivos políticos identitarios. Me opongo de una también por el tipo de respuesta que dio la Corte Interamericana de Derechos Humanos a las preguntas que le realizaron el Frente Amplio. He de decir que me opongo por completo a la falta o la obstaculización de la soberanía costarricense por parte de entidades externas. No hay ningún tratado de derechos humanos que debería estar por encima de una constitución que ya de por sí es muy avanzada. Y una constitución que por supuesto hay que expandir, profundizar, cambiar y todo lo que usted quiera, porque vivimos de nuevo en un estado que ya se ha corrompido con esta misma constitución. Claro, hace falta actualizarle todo lo que usted quiera. Estoy en contra de que existan banderitas de colores que son promovidas por el Partido Demócrata estadounidense y por la OTAN y de las universidades estadounidenses, que también son, y eso es importante recordarlo, y no lo digo yo, lo dice Gramsci, son centros importantes de la difusión de la hegemonía ideológica capitalista, ¿verdad? Entonces, me opongo por completo de que haya representación de alguna parte de la ciudadanía que no se vea representada su ciudadanía plena por la bandera de Costa Rica, por la constitución de mi país. Estoy en contra de este atentado contra la soberanía que va a afectar no solamente a mujeres en el borrado de la mujer,
no solamente a los mismos homosexuales, sino también a la niñez. Lo está dando totalmente desprotegida bajo algún tipo de halo de protección de derechos humanos. No, bueno, la verdad es que ha sido una discusión muy fértil. Muchas gracias Raquel y Jimena por sus aportes. Yo me disculpo por no poder aportar casi nada. Tengo problemas técnicos. Nada más quiero recomendar a las personas que vean este video en YouTube y en Instagram, en Facebook, que los camaradas de Vanguardia Española tienen una revista llamada La Razón Comunista, y en esta revista hay un artículo escrito por Sonny Terry llamado Niños Transgénero. ¿Quién sabe lo correcto? Para las personas que quieran un artículo de referencia, me parece que este es muy bueno. Digamos, el contenido utiliza argumentos, ¿verdad? Son argumentos fundamentados, no es una mera opinión, ¿verdad? Y gran parte de lo que Jimena y Raquel comentaron viene aquí, por ejemplo, datos muy interesantes, como por ejemplo la cuestión la cuestión de los niños trans, ¿verdad? Niños transgénero, hay un apartado, el apartado 8, ¿verdad? Y bueno, nada más quiero leer esta parte porque me parece que esto ya por sí derrumbaría las pretensiones de Frente Amplio con esa ley ¿verdad? Que hecho ley. Por ejemplo, en este artículo se argumenta que primero que son, y es un estudio que se basó en el American College of Pediatricians, ¿verdad? No son ningunos payasos, es una asociación americana de colegio de pediatras, ¿verdad? No es inventado. Habla de que, lo peligroso que son los bloqueadores hormonales, ya sean reversibles o no. También da un dato interesante que es el manual de diagnóstico estadístico de los trastornos mentales, la edición 5, lo que dice que hasta un 98% de niños con género confuso y hasta un 88% de niñas con género confuso aceptan finalmente su sexo biológico tras pasar la pubertad de forma natural. Aquí no es ni siquiera necesario de que los padres incluyan, o sea, ya por sí mismo hay una alta probabilidad de que esa confusión que puede tener un niño sobre su género ya se arregle por sí mismo, ¿verdad? Entonces, como ha hablado Jimena y Raquel, esta ley como se propone, lejos de que hacer que un problema de confusión de género se solucione, lo que podría hacer es empeorarlo. Y es que lo que yo digo al menos es, en la pubertad, mae, ¿quién no se siente incómodo en la pubertad? O sea, estás adoleciendo literalmente. Te sentís inadecuado en tu cuerpo, te sentís que obviamente te están creciendo los pechos si sos mujer, te estás produciendo más testosterona si sos hombre. Es una etapa incómoda, te está cambiando la voz. O sea, es que es lo más natural del mundo. ¿Por qué vamos a nada más como decía Jimena, patologizar el hecho de que no deberías atravesar esa etapa y nada más llegar y totalmente bloquearla, de tomar estos puberty blockers, ¿verdad? Para nada más detener eso simplemente por el simple hecho de sentirte incómodo en tu cuerpo. Es que esa es la adolescencia por definición, esa es la pubertad por definición. Te vas a sentir incómodo y así es como funciona el cuerpo humano. O sea, es totalmente natural. Eso sí es natural. Joaco, vos ibas a decir algo, ¿no? Sí, bueno, eran un par de cosas a nivel de conclusión. Nada más quería resaltar el hecho de que, bueno, por ejemplo, no sé cuánto fue la cantidad de gente que fue al Pride. Y perdón por volver
a este mismo punto, pero no me sorprendería que fuera mayor la cantidad de la gente que fue al Pride que la gente que fue a la manifestación de la educación pública, por ejemplo. Entonces, esto tiene una tendencia importante que hay que resaltar, que es todo lo que es la individualización de la lucha, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de que las identidades es la forma más rentable del capitalismo para, primero, desarticular y segundo, vender. Eso es toda esta vara, ¿verdad? Ahora también quería resaltar, por ejemplo, el rol de la juventud costarricense, por ejemplo, en los colegios, con la oposición a lo que fueron los baños neutros, ¿verdad? Entonces, también hay que considerar que, bueno, que incluso los mismos adolescentes como tal se están oponiendo ante la vara, y claramente es una vara que viene vertical. No es que tampoco responden ni siquiera a que hay una demanda de la población para que esto suceda primero. En segundo lugar, no estamos hablando de que hay una, digamos, feminización o masculinización de, digamos, las diferentes partes de la juventud. Entonces, claramente es algo que se quiere imponer desde línea capitalista tardía, ¿verdad? Específicamente Estados Unidos. Y al respecto también quería decir, resaltar, por ejemplo, como el rol de los universitarios, ¿verdad? Porque los universitarios sí son súper pro-trans, en una gran mayoría. Bueno, igual no podría decir datos exactos, pero por lo menos se ve que la gente que más tiende a apoyar este tipo de políticas es gente de la universidad. Y bueno, para que veamos también cómo se relaciona todo, la PUCR se había reunido hace algunos años con la Embajada de Estados Unidos, ¿verdad? Ajá, presidido por una mujer trans. Presidido por Presidido por una mujer trans, además. Ujú. Entonces, bueno, eso quería sacar como punto de conclusión. Eso está muy interesante. Bueno, no sé si hay algo más que agregar. Bueno, de mi parte, entonces nada más recordarles a todos los que nos están viendo, por favor síganos, compartan, denle like al video, espero que les haya gustado. Bueno, nosotros como Brock creemos que es importante sostener este tipo de discusiones, precisamente porque tradicionalmente se ha asociado a la izquierda o a los socialistas con este montón de ideologías, ¿verdad? Entonces yo nada más para culminar diciendo, los socialistas, los comunistas, no estamos por el borrado de la mujer, no estamos por la promulgación de tipo de políticas que poco o nada ayudan a la población costarricense, más bien contribuyen a la división, especialmente a un periodo donde lo que necesitamos es unidad con temas mucho más importantes. Reconocemos además no solo las imposiciones imperialistas de tipo de ideologías a través de diferentes métodos, sino también el peligro en la destrucción propiamente de lo que podríamos llamar una unidad nacional posible ante la destrucción del estado de bienestar costarricense, ¿verdad? Entonces yo creo que es evidente por qué se promueven ese tipo de políticas desde Estados Unidos, como dice Joaquín, divide y vencerás, ¿verdad? Entonces nosotros, los socialistas, los comunistas, nos oponemos a cualquier tipo de movimiento identitarista, individualista, consumista, capitalista, incluso si no se quiere expresar como tal, ¿verdad? Es más que reconocible que indiferentemente de si voy a otro lado o si me quedo en donde va la marcha normal, sabemos que están contribuyendo exactamente al mismo consumismo y división, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, recordar que nosotros como Brock nos oponemos a este tipo de cosas. Nosotros estamos por la unidad del pueblo costarricense, la construcción de una unidad patriótica revolucionaria, no solamente para mantener aquellas instituciones sociales que en algún momento nos enorgullecieron tanto, nos hicieron tan grandes como país, sino profundizarlas, reconocer que hace falta una nueva dirección en este país y un nuevo proyecto político que tenga como centro a la ciudadanía costarricense, al trabajador costarricense primordialmente, ¿verdad? Al pueblo trabajador. Bueno, sin nada más que agregar, yo creo que vamos a terminar por aquí. Hasta luego. Hasta luego, muchísimas gracias.